Bueno, pues hasta aquí, ¿qué te ha parecido la entrevista? Muy bien, muy interesante, muy atractiva y muy distinta a otras, ¿no? O sea, Claro, esta es de trabajo, esta es de sacar el lendoiro profesional, una trayectoria de reflexión que nos pueda servir a mucha gente. sí. No sé No si sé si lo servirá, hemos conseguido, pero no sé si lo hemos conseguido. lo que sí conseguimos es plasmar de alguna manera lo que yo he querido transmitir durante muchos años. Es decir, no es nada que hayas estudiado ni que hayas visto aquí o allá o en el otro lado. Es decir, no, mira, esto es lo que me parece a mí. Entonces, por eso hablábamos de las divergencias o de las diferencias que pueden existir entre leer y escribir, ¿no? Es decir, uno muchas veces dices lo que te ha gustado de lo que otros escribieron. Y cuando escribes sin leer demasiado, dices lo que tú quieres decir, ¿no? Y lo que ha sido creativo tuyo. No, te voy a decir por qué discrepo. En esto que digo yo no puedes discrepar porque cuando escribes, o sea, cuando lees mucho, es muy fácil que cosas que tú ya interiorizas como propias. Pero eso no es malo. No es que sea malo, pero digo que no es creativo. No. Pero mira, ¿sabes cómo llamo a esta sección de estas entrevistas que quiero hacer con gente como tú y con tal, que estoy empezando a hacer? A hombros de gigantes, que era la gran frase de Newton. Dice, si yo he avanzado tanto en la vida, es porque he caminado a hombros de gigantes. Dice, a mí me dejaron la ciencia hasta aquí. Dice, estuvo Copérnico antes, estuvo el otro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, entonces dice, y yo que he estudiado a esos, porque si no estamos inventando la rueda cada generación. No. Bueno, pues hoy tenemos aquí a alguien que me sorprendió enormemente, porque no me esperaba esta figura cuando comimos juntos con Gonzalo, con el alcalde de Orense, y ahí vi una persona que escuchaba, que observaba, que analizaba, y que dije, este tiene cosas que contar, porque claro, tus éxitos te avalan. Augusto, eres un hombre de muchísimo éxito, has triunfado muchas veces en la vida. Eso es dificilísimo de encontrar y en varios ámbitos. O sea que... Sí, la verdad es que sobre todo en el ámbito deportivo. No, pero político también. Ha sido diputado, también. Presidente de la Diputación, vicepresidente, senador, o sea, secretario de Deportes de Claro, no, cuidado, que no es sencillo, Has tenido 12 años. Es que date cuenta que he cogido aquí simplemente con lo que hiciste con el liceo, porque arrancas con el Ural, que consigues ya algo que probablemente no ha conseguido nadie en toda España. Un niño de 15 años es capaz de crear un club deportivo y llevarlo al éxito, porque quiere decir, se consolidó, quiere decir, ha tenido muchos éxitos deportivos el Ural, luego das el salto al hockey. Ya tiene 60 años. Claro, 60 años, tú fíjate. De éxitos, además, porque siguen a muy buen nivel también, no tantos como los principios de los años 60-70, que llegamos a ser hasta terceros de España, un equipo de barrio, ¿no? Claro, un equipo de niños. Que lo has hecho tú. Y que no teníamos un duro, ¿no? Claro. O sea, porque no es aquello de, ni yo, ni ninguno de los que estábamos allí, teníamos dinero, vivíamos, pues eso, de prácticamente de lo que nos daban de alguna pequeña subvención. Teníamos que hacer diabluras, me acuerdo la primera vez que jugamos contra el Barça. El Barça había llegado 2 días antes a Huelva en avión y nosotros llegamos 10 horas antes en coche, en directos desde La Coruña en autocar. O sea, decía, y perdimos 3-2, seguramente por esa circunstancia de la ventaja que tenían unos de descanso y la desventaja que tenían otros que estaban llegando en ese momento, como quien dice, a jugar el Campeonato de España infantil, ¿no? Pero ¿te das cuenta que muchas de las historias que te caracterizan has empezado sin un duro y has acabado haciendo viable? Es que date cuenta, el Ural sin un duro, cogiste el liceo que estaba también en eso y lo llevaste, es que da cosa leerlo. 6 campeonatos de división de honor, 8 copas del Rey, 3 copas de Europa, 2 recopas de Europa, 2 copas de la CERS, 4 supercopas de Europa, 3 copas intercontinental. Bueno, algunas de esas deben ser de Eduardo Lamas y de alguno más, pero bueno. Yo mira la Wikipedia. Sí, en general, lo que sí fuimos seguro fue campeones de España, de Europa y del mundo, claro. En mi época. Después las veces, la verdad, fueron tantas que la gente se cansó de ganar. En La Coruña llegamos a tener
Antes de entrar yo en el Deportivo, año 88, el Liceo llevaba más gente al hockey que el Deportivo al fútbol, ¿no? Cosa inaudita, porque llegamos a tener 10.000 personas en el pabellón de deportes de La Coruña, pero es que nadie o casi nadie veía la bola. O sea que era una cosa verdaderamente espectacular. Porque y entonces, ¿por qué iba por el ambiente? Exactamente. Era el deporte familiar, decía uno de los que nos ayudaba mucho, porque la verdad es que aquello creó una aureola del liceo y del hockey sobre patines, incluso a nivel nacional, que hizo que llegásemos a unos niveles que la gente quería invertir en el hockey como publicidad y digo, o sea, madre mía, lo que fue el Liceo Caixa Galicia fue quizá el momento álgido, ¿no? Y la gente, uno de ellos, que era de unas conservas de la zona de Ribeira, decía que hai que estar no liceo porque o liceo é a misa de 12. Qué bueno. Era la misa de 12 de todo, de lo que eran los pueblos, la misa de 12, que era la hora que tenías todo que ir, el mundo iba, porque sí. El que no fuese le ponían falta, ¿no? Claro. Y eso lo llegó a conseguir el liceo, y de ahí posiblemente fue un poco el empujón de los que me obligaron, digamos, desde un punto de vista teórico, pero me empujaron de verdad, porque yo no quería ser presidente del Deportivo, esa es la auténtica verdad. No, porque aquello parecía un marrón, ¿no? En aquel momento. Y que yo tenía infinidad de Tú ya estabas en la negocios política. en ese momento. Yo era vicepresidente de la Diputación, era el jefe de la oposición municipal de Paco Vázquez, que era un monstruo de la política en aquel momento. Era director del Colegio Liceo La Paz, con 2.000 alumnos. Era presidente del comité organizador del Mundial 88 de selecciones nacionales de hockey sobre patines. Ejercía en parte también como abogado, tenía la presidencia del Urano español, y yo por eso ya no quería. Pero si está para dar cursos de organización de tiempo, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues al final se hacía. Bueno, por aquí estamos con Eduardo también. ¿Tú cómo lo veías desde fuera? Pues sería para entrevistarte también a ti, ¿eh? Madre mía. No, pero es que, ¿cómo? O sea, cualquiera de esos cargos absorbería una vida entera. Y tú me acabas de decir que había 5 o 6 cosas que simultaneaban. O 10 cosas. En ese momento. Madre mía, que ibas corriendo a todos los lados. Sí, ibas al salto de mata de todos los sitios. Tenías también un grupo de gente en cada uno de los sitios muy buena también. Pero que además yo trataba siempre de evitar que lo que abrías una nueva etapa en tu vida, por ejemplo el Deportivo, que vino a ser mi última experiencia, digamos, importante en el mundo social, en el mundo deportivo y tal, y no llevaba a la gente de otro, no llevaba a la gente del liceo, no llevaba a la gente del lugar, no vestías un salto y te vestías a otro. Exactamente. Generaba un sistema nuevo de personas que a lo mejor conocía, y por supuesto que en la mayor parte de los casos conocía, como fue en el fútbol, del fútbol modesto, fue como llevé a toda la junta directiva del Deportivo inicial y después, que estuvimos 25 años los mismos, pero era gente del fútbol modesto de La Coruña, que tratábamos un poco de una frase que me encanta, ¿no? Que es propia de un galeno coruñés, del doctor Hortas, que decía que hierva la olla del fútbol coruñés, ¿no? Entonces, a través de, precisamente, ahora estoy intentando también de alguna forma ver si somos capaces de que hierva la olla del fútbol orensano, ¿no? De que efectivamente existe. Sí, no, es que estoy tratando de alguna manera, porque desde hace años que fui a dar una charla al foro de la región, ahí me encontré con una ciudad súper dividida en todos los aspectos, y como el fútbol de alguna manera y el deporte en general es una base de eso, el ejemplo se producía en el propio fútbol orensano, ¿no? Sí, en una ciudad pequeña había 2 grandes equipos que luchaban entre ellos, y que eso parece, bueno, pues mi idea y mi ilusión sería que el fútbol orensano, no solamente en la parte de arriba, sino sobre todo y de entrada en la parte de abajo, se uniese de verdad, y efectivamente esa llama
hiciese hervir esa olla del fútbol. Pues este año nos vamos a enfrentar, macho, porque yo estoy con Lugo, o sea que la vamos a tener, fíjate que tal. Y luego los éxitos... El Lugo ya está en este momento, digamos, está más consolidado está en primera, de alguna manera. Sí, pero bueno, me refiero que ya viene de muchos años de fútbol profesional, y de estos... Es otro mundo. Y no hay división, que es una cosa muy importante. Bueno, pero hay otra historia, que es el Breogán, ¿no? Claro, pero bueno, efectivamente el Breogán y Lugo siempre fue una ciudad de baloncesto. Entonces, eso lo vamos a cambiar, aquí cabemos todos. Y luego fíjate los éxitos con el Depor, una liga, 2 copas, 3 supercopas de España y un campeonato de la segunda división. O sea que también bastante exitoso, ¿no? Y 5 años consecutivos de Champions, que eso no es un título. Pero como si lo fuera. Si te pillan estos tiempos, macho, con la retribución. Las retribuciones de Champions y las retribuciones actuales. De Dios, y las retribuciones actuales que hay de la televisión en España. Antes, por mucho que peleases, el Madrid cobraba 140 y tú estuvieses a nivel del Madrid deportivamente, pues el Madrid y Barcelona cobraba 140 millones y tú 20. Y era el Deportivo, que peleaba de verdad, de tú a tú en aquel momento, con el Madrid y con el Barça. ¿Quién podía ser campeón? Y tenéis sensación durante 5 años, de ser David. Nosotros estuvimos entre los 3 primeros puestos de España. Un primer puesto, 2 segundos puestos y 2 terceros puestos. Nunca fuimos cuartos en la Liga Española en 5 años. Bueno, pues el Madrid y el Barcelona cobraban por la Liga Española, la televisión, 140, 150 millones de euros y el Deportivo 20. Y peleábamos, ¿eh? Joder, que peleaste. Por lo que hoy, siempre digo yo, que es mucho más fácil el que surja un Deportivo de aquellos, ¿no? De lo que era el Deportivo en los años. ¿Y tú ves algún equipo que pudiera ser el Depor? No acabo de ver un equipo que actúe, porque hay algunos que tienen esa posibilidad, pero yo creo que le falta el punch, es decir, quiero ganar. Porque en esta vida no solamente es competir. Competir está muy bien, es como la base y el cubertero. Sí, pero eso es participar. Competir ya es buscar la victoria. Pero hay que ganar. El segundo en el descenso del Sella, el segundo no costa. Pudo romper la pala a 20 metros de la meta, iba de primero, pero el segundo allí no costa. Nosotros perdimos además por un penalti en el último minuto, perdimos una liga. Eso es para escribir la historia de un guión, de una épica especial para una película, pues sí, algún día será. Algún día será. Pues eso precisamente, mira, vamos a dividir esto en varios bloques, digamos, de aprendizaje profesional que nos pueda ser útil a cualquier persona que quiera tener un proyecto, desarrollarlo, que pueda alcanzar el éxito o no. Y entonces vamos a dividir algunas preguntas por bloques para que nos pueda servir a gente que incluso del mundo de la empresa o de cualquier cosa, de un sueño que tenga. Vale, la visión. Primero la visión, que es lo que me ha dicho. De pequeño ya tenía la sensación de que ibas a hacer grandes cosas. Quiero decir, hay veces que las personas que hacen grandes, digamos, desarrollos, tienen como un algo en el corazón que les dice, tú vas a hacer algo. ¿Tú de pequeño ya lo viste? Sí. Yo lo tenía, claro, no tanto. Los conceptos que tienes de pequeño pues son distintos, pero sí lo tenía. Lo tenía además en un par de conceptos básicos. Por ejemplo, yo aprendo a leer en el Marca con 3 años o con 4 años. ¿Pero y quién te enseña a leer en el Marca? En el Marca, mi madre. ¿Te cogía el Marca allí? Sí, no, porque yo tuve una lesión en la cadera y entonces durante un año no podías ir a la escuela. No podía ir a ningún lado. Entonces un tío mío me mandaba el Marca con un mes de retraso de Madrid, todos los Marcas del mes anterior. Qué bueno. Entonces leía el Marca, yo estaba al día. Es para que te hagan un monumento del Marca, pero con un mes de retraso, ¿sí? Y yo estaba muy al día de todas las noticias y tal. Por si fuese poco, al lado de mi casa, y yo soy muy amigo, por desgracia, una familia que tuvo muy mala suerte, porque murieron muy jóvenes todos sus hijos, es la familia del famoso Enrique Mariñas. No sé quién es, pero... Enrique Mariñas era con Matías Prats. Coño. Los dos grandes. Pero Mariñas el comunicador. El comunicador. Bueno, tú me parece que estás hablando del segundo Mariñas. De los hijos. Bueno. Uno, el pobre,
tuvo un accidente de tráfico saliendo de Prado de Rey, que era mi amigo, jugamos juntos en el Deportivo Juvenil, en el Ural, y vivíamos a 50 metros el uno del otro, y yo tenía mucha amistad con la familia Mariñas, que eso también da juego porque Enrique Marías en realidad lo que hacía era retransmitir los partidos, los pocos partidos de la selección española y por supuesto también del Deportivo que se daban en aquel momento, porque por los sistemas políticos pues España no podía prácticamente competir contra nadie, ¿no? Entonces eso yo lo interioricé desde niño, es decir, primero me encanta el fútbol. No se te Segundo, nota, se te nota, ¿eh? Segundo, sí, pero además es que lo he demostrado, ¿no? Segundo, me encanta ganar. Lo dice abiertamente, muy bien. Me encanta ganar. Y además me conformo con no ganar, pero peleo de verdad por ganar hasta el último momento si tengo posibilidades de ganar, ¿no? Qué bueno. Que es una de las cosas que más me duele muchas veces de los gallegos, ¿no? Que saltamos a lo mejor, pues no sé, 2.20, pero decimos que saltamos 1.90, entonces no fallamos. Y nosotros limitamos, ¿no? No fallamos nunca, no, yo cumplí mi nivel, tal. Y Sí. hemos tenido ejemplos en el mundo del fútbol gallego y en el deportivo en concreto, hemos tenido esos ejemplos que nos ha paralizado un poco, en el sentido de decir, si tú puedes saltar 2.20, piensa en que puedes llegar a saltar 2.25. Pero no te conformes con saltar 2 metros. Sí, pero a lo mejor también se ha creado una cultura de criticar al éxito y entonces la gente también se protege, ¿o qué? Sí, pero puede ser, pero eso quiere decir que no tienes el pronto, no tienes la chispa, no tienes la obsesión, en el sentido de la palabra, de ganar, sí. Y de ganar por sistemas legales, ¿no? Sí, no, te he entendido perfectamente. De pelear, es decir, yo tengo posibilidades de ganar y yo peleo, que fue lo que después el Deportivo le transmitió a un montón de equipos de segunda línea o tercera línea en España, decir, bueno, si el Deportivo le puede ganar al Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Valencia, al Sevilla, tal cual, ¿por qué no lo puede hacer el Celta o por qué no lo puede ¿Sabes lo hacer? que diría un perdedor? Que la flauta suena una vez pero no va a sonar para ellos. Eso es lo que diría un perdedor. Sí, pero nosotros es que lo hicimos durante 12 años, es decir, no lo hicimos un año, que hacerlo un año tiene mucho mérito, pero no deja de serlo una excepción. Lo hiciste una excepción, un año. Sí, tú dices vale, aplaudos. El Leicester de Inglaterra, ¿no? Es decir, hace un éxito, llama la atención, gana la Premier, tal, pero desaparece. Nah, eso, bien, mejor que no ganar, claro. También, ¿no? Pero no es eso, es hacer un proyecto consistente. Por trienios y después por quinquenios, ¿no? Joder, macho. Para alcanzar niveles. El primer trimestre, el primer trienio, pues conseguimos ascender de categoría después de 20 años. Pero era un planteamiento que tenía, de decir, no, esto no va a ser fácil, porque yo no quería ir. La situación económica del Deportivo era lamentable, como casi siempre es de todos los equipos. Si no te llaman. Paso. Es lo que le digo yo a la gente cuando le contratan en deportivamente hablando y dicen, no, es que esto está hecho una mierda. Digo, hijo, si esto estuviera muy bien no te habían llamado. ¿Me entiendes? O sea, solo te van a llamar sin problema. ¿O qué te crees? ¿Que despiden a los entrenadores cuando ganan? Despiden a los entrenadores cuando pierden. Y en algunos sitios muy a menudo, ¿no? Pero y eso también es malo, ¿no? Eso también es malo, aunque a veces también es cierto, salga muy bien. Que es, bueno, hay momentos. No lo tengo bueno, sin entrar en ese tema, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cosa en esta vida, sobre todo en el mundo del fútbol profesional, que es la ambición, el orgullo, pero al mismo tiempo también la sencillez. ¿Ya lo tienes de niño? Sí, porque yo siempre pensé que aquello se podía hacer, y la prueba es que a los 15 años inventas un equipo que a los 18 años está jugando, cuando tú tienes 18 años, en un equipo infantil, está jugando contra el Barça. Un equipo de un barrio de La Coruña está jugando contra el Barça, campeonato de España en Huelva, ¿no? Yo tengo la teoría de que hay gente como que el destino le llama para hacer cosas, no sé por qué, ¿sabes? Y sobre todo en cosas muy concretas, y sobre todo cosas muy concretas, porque yo lo que sí siempre he tratado de alguna manera es zapatero a tus zapatos. Yo sabía que de fútbol sabía mucho.
y de deporte también, pero sobre todo de fútbol, ¿no? Entonces yo me centré siempre en que el fútbol le tenía que dar otro aire y pensaba que había cosas que yo le podía facilitar al fútbol y que además no tenía dudas. ¿Por qué? Porque nací en el fútbol, porque me crié en el fútbol y porque me obsesioné en ser alguien en el Sí, fútbol. pero eso todo lo que has dicho tiene que ver con la actitud. Podría haber habido alguien al lado que tuviera la misma actitud que tú y no la misma comprensión. Es decir, Y la misma dedicación. Al final, lo más importante que yo he observado, ¿no?, durante mucho tiempo en mi vida, no ha sido si eres o no tan brillante o dejas de serlo, sino si eres constante. Si efectivamente piensas en una cosa, marcas un objetivo y tú y lo persigues, ¿no? Vas a por él, aunque haya cambio de vientos y tal, hay que posicionarse, porque hay veces que para llegar a un objetivo a lo mejor hay que dar una serie de vueltas, pero hay que llegar a ese objetivo, ¿no? Y yo ese objetivo lo tenía muy claro. Ese objetivo, y a mí me gustaba mucho la cultura, ¿no? Mi familia, la gente, mis padres en su nivel aficionado y algún familiar más había dedicado ciertos momentos al teatro aficionado, y a mí me gustaba mucho, me gustaba cantar. No, soy escritor. Coño, pero ¿no te gusta leer? O sea, escritor, me cansa, leer me cansa, y además me considero que si lees mucho, que es muy bueno, extraordinariamente bueno, al final cuando escribes muchas de las cosas no las piensas tú, aprovechas lo que te va entrando de todo lo que tú recibes de información, ¿no? Entonces yo me quedaba más con la idea de lo que escribía, que eso sí que era natural mío. ¿Qué pensaba? Y siempre después por las noches... o sea, que has hecho como una especie de diario reflexivo en tu vida, ¿sí? Pero no tanto como diario, sino qué se me ocurría, no lo que hice ese día, sino si se me ocurría escribir sobre algo, pues escribía eso que se me ocurría, o la idea, sobre todo en el mundo del deporte, pues yo escribí mucho, por ejemplo, tú, claro, has llegado, yo creo que ya no existía. Cuando llegaste tú, yo escribí en el único periódico de la tarde de Galicia, que era La Noche de Santiago. En la época de la facultad, de estudiar Derecho, yo escribía todos los días en la noche el artículo de fondo de deportes. Estoy hablando de tener 18, 19 años, empezar a escribir en La Noche, que era el periódico Titi, de más nivel teóricamente. Sí, cultural, ¿no? Cultural en Santiago, pero bueno, yo escribía de deporte exclusivamente, no escribía de otra cosa. Y escribí en el último periódico de La Noche y en el primer periódico del el Correo Gallego Diario de la Noche, que es la fusión de los dos periódicos, que eran los dos de Santiago y los dos se editaban en la misma sede, ¿no? O sea que yo esa cuestión de escribir me encantó siempre, ¿no? Siempre. Y lo llevé después bueno, hasta donde pude. Yo era incapaz así como lo tradicional es que todo el mundo lee antes de acostarse, pues yo era imposible que me acostase sin escribir algo, lo que fuese, más, menos, tal, eso sí, fumando. Cuando dejé de fumar, que fue lo mejor que hice en mi vida, ¿no?, pues cuando dejé de fumar, dejé de escribir también. Que es mejor, ¿no? Se te fue como Sansón, ¿no? Como Sansón, a uno le cortaron el pelo, a ti te quitaron el tabaco, ¿no? Te la enviaron. Claro, es que aquello de fumar... Oye, pero es que yo creo que la nicotina tiene un efecto estimulante que probablemente tuviera algo que ver. A lo mejor tienes sobre todo de pensar y tener algo con lo que te quedas un poco... y ahora tuve la idea y la escribo, ¿no? Sí. Pero yo... mínimo pues una hora, como Cruyff, los chupachus. Tienes que pasar como Cruyff del tabaco cuando dejó de fumar, ¿te acuerdas? No, ahora escribo, pero ya no necesito. No necesitas ningún anclaje, ¿cómo se llama ahora psicológicamente? Los anclajes, ¿no? Oye, una cosa, y tú, en esta visión que has tenido, ¿tú te has ido notando que ibas como ensanchando tu capacidad para afrontar nuevos retos? Porque date cuenta que es como que la vida te lleva al Ural de una forma precoz, ¿no? Porque con 15 años no hay ningún niño haciendo club de fútbol. Entonces casi luego ya después llegas al liceo y ya es un proyecto que ya... Sí, no al principio, pero vuelve a ser lo mismo. O sea, claro, pero te quiero decir que nace ya es un nivel... No, pero el liceo nace como un equipo de colegio.
equipo de colegio, me dice Javier Chaver, que ya había jugado conmigo en el Ural y que es una persona muy amiga, y me dice, hombre, el sitio donde está jugando, en el María Pita de hockey, desaparece, hombre, y no podíamos llevarlo al Ural, pero si no tenemos un duro, ¿cómo vamos a llevar además, el hockey sobre patines es un deporte caro, ¿no? Ah, sí. Y entonces digo, pero mira, como yo era ya director del liceo, aquí tenemos un campo de hockey sobre patines fenomenal que no se está utilizando. Bueno, pues puede ser una forma de lanzarlo y tal y cual. Y así empezó el liceo. Es decir, como un equipo de colegio, pero de colegio. Empezamos a darle y ya de repente, por lo que siempre hablamos, hay que ir para arriba, hay que mejorar, hay que subir, hay que tal, y de repente pues el liceo alcanza esos niveles que hablábamos antes, pues eso, es el campeón de España, de Europa, del mundo, de todo, y a un altísimo nivel de ganarle pues a los grandes equipos que en aquel momento y siempre el hockey sobre patines era catalán, ¿no? Entonces ganarle al Barça se convirtió. Pero no te asustan los retos, al revés, te no, estimulan, en absoluto, no, efectivamente, estimulan. Eso es la cuestión, porque es que si no creces, ¿no? Entonces, esa es que eso también es un riesgo, porque efectivamente después también puede venir la caída, ¿no? Es decir, pero no se produjo, porque la gente que también vino después, Eduardo Lamas y todos los que han venido después, pues han mantenido un nivel muy alto que unos más, otros menos, ha posibilitado que siempre el liceo esté como uno de los grandes equipos europeos y españoles de hockey sobre patines, ¿no? Igual que el Ural se ha mantenido 60 años, que para un equipo de niños se mantenerse 60 años y a estar a un máximo nivel, quiere decir que ha habido un trabajo de base y de solidificar los conceptos que lo tienen como una cuestión, es decir, que sigue siendo un gran club, ¿no? Sí. Diferencias con los momentos pues, más espectaculares, igual que el Deportivo, pues ahí está, también con dificultades, sí, pero mire, y lo que ya no es ya nada fácil de conseguir son los títulos, ¿no? O sea, cuando llegas ya a esos niveles, una cosa es estar, que ya es muy difícil y que es quizá lo básico en el mundo del fútbol profesional, estar en primera división, eso sí que es fundamental, pero después, en cambio, el adquirir esos títulos es ya un coste mucho más elevado, ¿no? Y eso es lo más complicado que puede haber, y la prueba es que solamente hay 9 clubes que han sido campeones de liga después de 100 y pico de años, es decir, de un montón de años. Solamente hay 9 clubes en España, y de ellos hay 5, entre los cuales está el Deportivo, que es de la época moderna, digamos, donde tú puedes tener un equipo todo de extranjeros. Los anteriores, los otros 4, son épocas en que poder ganar la Liga Española solamente era posible teniendo 2 o 3 extranjeros en el equipo, y de los cuales los portugueses, italianos, franceses eran extranjeros. Hoy puedes tener todos la plantilla extranjera y entonces la competencia es mucho más elevada y las dificultades son mucho mayores. Por ejemplo, los 2 equipos vascos no han ganado la liga desde que existe este sistema nuevo de que puede ser todo el mundo extranjero para jugar en la Liga Española, que ha subido. No, la Real. La última que ganó la Real no estaba. Ni la Real ni el Atleti. Ni los 2 equipos andaluces, que son el Betis y el Sevilla, también todavía mucho más anteriores a esto. ¿Qué quiere decir? Que solamente Madrid, Barça, Valencia, Atlético de Madrid y Deportivo entran en ese capítulo. Y nosotros perdimos otra aparte de alguna que quizá la hayamos perdido por esa falta de decir vamos a ganar porque somos los mejores. Es lo que te iba a preguntar, porque una de las cosas que te he visto que repites en otras entrevistas y que yo creo que ocurre muchas veces en gente que es muy visionaria, que está como llamada al éxito, es que tú ves muy claro el objetivo, pero muchas veces los que te rodean creen que es demasiado ambicioso, no se lo acaban de creer, y esa falta de fe
frena la consecución, porque igual que hay una resistencia al fracaso y una resistencia al éxito, ¿sabes de esto? Cuando uno llega que dice, ya no puede ser que me salga todo tan bien, no me puede salir todo tan bien, y ya uno se desencoge, son lo típico de no saber ganar finales. Es lo que ahora yo creo que le está ocurriendo. Eso le ocurrió al Deportivo seguro, pero seguro. ¿Y cómo tirabas de esa gente, de todo tu entorno, para que acabaran creyendo en el sueño? La gente que yo tenía más cerca, creíamos todos en eso, ¿no? Yo creo que la gente llegó un momento, a lo mejor ya desde el punto de vista de los técnicos... Es lo que te iba a decir, a lo mejor ya decían, es imposible, porque Arsenio diría... Yo me acuerdo, Arsenio decía, que el presidente vota mucho fume. Claro. ¿No? Porque él mismo no creía. que un Madrid o un Madrid. No. El Madrid es el Madrid, pero nosotros somos el Deportivo y en este momento somos tanto o más que el Madrid. Cuidado, que nosotros, si pensamos en un momento, yo lo decía ya en aquel momento, si pensamos por un momento que somos como el Madrid o como el Barça, estamos hundidos. No. Nosotros somos el Deportivo, pero con humildad, pero al mismo tiempo con orgullo. Y con gente que podemos competir. Es decir, nosotros teníamos, y no lo tenía a lo mejor el Madrid, pues 2 campeones del mundo como eran Bebeto y Mauro Silva en el equipo, ¿no? ¿Y te faltó visión, os faltó visión, confianza y fe para ganar la Champions? ¿Tú crees que hubo un momento en que hasta vosotros dijiste esto es demasiado bocado? No, o sea, estoy convencido. ¿Tú llegaste a dudar? No sé si, yo no. ¿Tú seguro que no? No, yo más llevamos una gran desilusión, pero... desilusión sí, pero uno como que dice... desilusión porque piensas, si piensas que puede, o sea, que es fácil que no sea, o sea, qué suerte estás teniendo y tal, es que entonces ya no hay desilusión, o sea, ya es lo normal. No, porque uno puede, es como cuando echa la lotería y por algún motivo piensa que la va a ganar, pero hay otra cosa como en el fondo de uno del corazón que dice, bueno, pero no la voy a ganar. Si me pusieran la máquina de la verdad, ¿sabes? La máquina está... La lotería sí, es que juegas muy por debajo de los posibilidades. Sí. Es que llega un momento que a lo mejor te quedaste solo creyendo. Que a lo mejor, no, es que a lo mejor hay otra gente que lo cree, pero creerlo pero porque callado, la máquina de la verdad... Callado. Pero si no lo manifiestas, eso no vale. Es decir, la gente tiene que ver, siempre el público, los jugadores, tienen que notar que el entrenador, por ejemplo, piensa, porque a lo mejor el entrenador piensa que sí, pero no quiere aparecer como que si no lo consigue ha perdido. Es decir, no, usted no ha fracasado en absoluto. Usted ha conseguido todo lo que podía y ha luchado hasta donde ha podido. No ha podido ser. Ese era el concepto que yo tenía. Pero fíjate... Jugabas a tope hasta ese momento y cuando llegaba... Yo me acuerdo, cuando perdemos el penalti, por el penalti de Yuki, perdemos la Liga, yo a los 10 minutos estoy haciendo declaraciones felicitando al Barcelona y decir, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Esto es el fútbol. Si puede ocurrir, pues pueden ocurrir estas cosas. Hoy, pues no hubiese ocurrido porque el VAR hubiese determinado que el portero se había movido 1 metro, 2 metros antes del lanzamiento del penalti de Yuki, ¿no? Pero ahí lo perdimos. O sea que yo pero ahí fíjate que en esa, tú en alguna entrevista te he escuchado decir que tú viste que ibas a perder el partido. O sea, cuando estabas viendo el partido dijiste, estamos jugando fatal. Claro, pero hay un momento en que uno puede dudar. Por las circunstancias, uno ve que todo va como que cambia la luz, o sea, no cambia la luz, para que nos podamos entender. Es como al revés, sin embargo, cuando el centenariazo, yo creo que nos lo dijiste cuando estábamos comiendo, no sé qué le preguntaste a quién, no sé a quién, y dijiste, coño, que esta la ganamos. Se lo dije a Fraga. Se lo dijiste a Fraga, pero se lo había preguntado y dijiste... Al presidente Fraga, le di en la rodilla, presidente, oigan... Ahí lo viste clarísimo. Pero no, ¿sabes por qué? Porque en ese momento hubo, no deja de tener su gracia, porque se lo decía, porque jugábamos a favor del campo que yo había dicho que quería que jugásemos, pero porque sabía que al Madrid le iba mal. O sea, jugábamos en contra del campo que quería el Madrid. Sí. Y eso, de entrada, eso los va a descomponer y tal. Que serías, se ve 1000 personas en España que pensaban que ese partido se podía ganar, tú estabas dentro de uno de ellos, porque ahí todo el mundo podía decir pero sí que nosotros ahí, pensábamos muchos que teníamos posibilidades. Otra cosa es que sabíamos que estaba todo previsto para que llegase el Madrid,
todo, ¿no? Hasta la cena. Los Hasta la fuegos cena, artificiales, estaba todo, preparado. todo, Pero quiero todo. decir que ahí, curiosamente, sí lo Pero viste, sí es un y en la gesto. que perdiste la liga, que tienes como una intuición bastante Sí, desarrollada. no, pero hay una diferencia con la liga. La liga es cuando, esto se lo digo después del sorteo, el sorteo. Hoy ganamos fijo, pero es un decir, vamos a ver. Pero en cambio el otro estaba convencido porque es que estábamos jugando muy mal. Estaba terminado el partido, no habíamos hecho una jugada de peligro. Y justamente la hace Nando en ese momento, pitan el penalti y digo, nos vino Dios a ver, ¿no? Pero efectivamente te presentabas y te preparabas ya para perder porque no habíamos hecho nada. Cosa contraria, Sí. había sido, yo siempre lo digo, el partido no fue el partido contra el Valencia, el penalti de Yuki, el día que yo sufrí más, no sé, que lo pasé mal y que me pareció que injusto es el fútbol, ¿no? A mí me pareció eso el día que perdimos en Dortmund contra el Borussia. Era un partido de cuartos de final, creo recordar, de la UEFA, es decir, que no era un partido especialmente, digamos, para ganar. Sí, relevante. Relevante, Sí. digamos. Era un partido ya importante por el gran UEFA, Borussia. claro. Y el gran Borussia, que fue campeón de la UEFA y al año siguiente fue campeón de la Champions. Tenía un grandísimo equipo. Pero nosotros hicimos méritos para golearlos aquí y allá. Y aquello sí que me pareció verdaderamente injusto que el Deportivo no hubiese ganado aquella eliminatoria, ¿no? Aquello, eso sí que te marca un poco. ¿Pero y tú viste que vais a pasar o no? Yo estaba convencido. Estaba convencido de que sí. Estaba a mi lado, porque no había allí en aquel momento es el famoso muro amarillo que me impresionó el estadio aquel, porque había un muro todos de amarillo donde podía haber, no sé, 20.000 personas que solamente el muro este que es casi vertical. Veías los ojos, nada más. Era una cosa espectacular lo que hacía. Y no había palco de autoridades, había unos sitios donde nos sentaron, era en Villar, Clemente y yo estábamos sentados allí porque Villar y Clemente habían ido como representantes de la Federación Española a ver el partido y yo cuando empata Alfredito Santa Elena, que era ya en la prórroga, me acuerdo de darle un par de besos a Villar, que era el que estaba a mi lado. Entonces, en una época que además nos llevábamos bastante mal. Hostia, después la podías haber liado como el evento este con la Jenny. Sí, a día de hoy sabe Dios. No, pero bueno. Oye, una cosa, ¿y tú crees que en todo esto te ha ayudado mucho la capacidad que tienes para comunicar, para conectar con la gente y tal? Porque tú eres un tío que enganchas cuando cuentas las cosas. Entonces, ¿eso para ti ha sido esencial? Es que las vivo. ¿Pero no crees que tienes como un don de la comunicación? Un poco sí. Posiblemente. La verdad es que nunca he... Hombre, joder, has escrito mucho. Eres alguien que transmite las ideas con pasión. Dices que las vives, pero las ordenas bien. Tienes una memoria magnífica, ¿eh? Das muchísimos datos en cualquier conversación que te he visto. Manejas muchísimo, tienes una memoria extraordinaria, ¿eh? Más de los conceptos que de las fechas. Por ejemplo, yo fechas mantengo, y para eso no me digas el día y el mes. Me acuerdo de los años ahora. Y de las personas. De los títulos y de los eventos. Pero de los títulos, por ejemplo, del Deportivo me acuerdo a los años. Ya viste que, por ejemplo, cuando hablabas del liceo, pues mira, no sé cuáles son los míos y cuáles son los de Eduardo o los de cualquier otro que haya podido ser presidente del liceo, ¿no? Me refiero que no lo sé, de verdad. El fútbol lo sé, pero no me digas la fecha del centenariazo, por ejemplo, concreta, día y mes, no lo sé. En cambio, lo sabe prácticamente todo el mundo. No, es que tal fecha, tal... Yo cuando... Hay veces que coges un medio y hoy se cumplen 20 años que se ganó el centenariazo. Qué bien. Pero yo no sé. Pero ¿no te ves que eres un hombre que comunica bien? Sí. Sí, yo creo que, hombre, y por eso, fundamentalmente, porque procuras también, es cierto, hacerle fácil a la persona contándole lo que tú has vivido en directo de una forma que también se le haga llevadera a ellos, a los demás entenderlo, ¿no? Hablas muy fácil, sí señor. Sí, ese es uno de tus secretos, hablar muy fácil.
Es decir, eso lo decía Jardiel Poncela, lo que se lee con facilidad ha costado mucho trabajo escribirlo. Es decir, el torpe, cuando escribe el torpe, quiere adornarse demasiado y lo embarulla. Y la caga. Completamente. Bueno, vamos a hablar del éxito. Esto con la visión. A ver, ¿tú crees que hay algún método, algunas cosas que te acerquen al éxito, a conseguir los objetivos que la gente se propone? Es decir, por ejemplo, no sé, has dicho uno, el perseguir las cosas hasta el final. Eres un tío constante, ¿no? La constancia es uno de los secretos de conseguir las cosas, ¿no? ¿Hay alguno más que tú digas, esta persona le va a ir bien o no? O... ¿Sabes una cosa? No lo he pensado muchas veces, pero dándole ahora un poco de vuelta, el hecho de parcelar de lo que quieres saber y a lo que quieres actuar, ¿no? Qué bueno. O sea, el decir, no, yo voy a por esto, no me complique la vida con esto otro, no, esto déjalo para otro, déjalo tal, no sé qué, no. La concentración de los objetivos, ¿no? Yo no podré entender nunca cómo un ministro de Agricultura no va a entender de agricultura, ¿entiendes? O sea, eso no me cabe en la cabeza, ¿no? Sí, hombre, es que si el concepto... te cabe porque se hace por otra... No, te cabe porque lo entiendes, ¿por qué? ¿No? Claro, por eso me refiero. Es que yo me acuerdo de un detalle ya hace muchísimos años, cuando el INI en España, ¿no? Y dicen, bueno, dimos un paso muy importante porque el presidente del INI o el director del INI, el gran jefe del INI, la gran empresa española de todo tipo, va a cobrar, en vez de, imagínate, en vez de 100.000 euros va a cobrar 70.000, ¿no? Páguele 5 millones y que arregle completamente, qué ignorantes, ¿eh? Es que hay que ser muy burro. Hay que ser muy burro. Eso es por el libro. No, hay que ser muy burro o muy populista. Sí, es que el problema del populismo es que hace con gestos vacíos de esos, busca el problema. Sí. Es decir, crea el problema con el gesto vacío. Es que dice un político, no, yo venía aquí a no cobrar. Ignorante, si vas a manejar un presupuesto de 200.000 millones, me da igual lo que cobres, eso es irrelevante. Lo que quiero es que de los 200.000 me lo hagas eficiente. O sea, pongo a un amigo mío que viene para ser... Que luego eso de que no van a cobrar, normalmente el que no cobra por otro lado. O sea, eso de que no van a cobrar, eso lo quiero ver yo. Pero ese tema yo creo que es fundamental. O sea, yo por ejemplo, mira, yo cuando llegué a la política, me costó, por ejemplo, en los últimos 4 años fui presidente de la Diputación, después no quisieron que continuase por razones, extrañas, y entonces fue cuando me dediqué profesionalmente, porque me lo ofreció el Deportivo, dedicarme profesionalmente al Deportivo, ¿no? Pero la verdad de lo que me ocurrió en la vida es que cuando yo llego a la política, todo el mundo, y además yo tenía, en aquel momento, era jefecillo, o sea que podía elegir, bueno, por ejemplo, yo era vicepresidente de la Diputación con Romay Beccaria, ¿no? Que fue después uno de los culpables grandes de que yo no continuase, ¿no? en la política. Y me ofrecía lo que quisiese. No, yo deportes, cultura y educación. ¿Por qué? Es que era lo que tú dominabas, claro. Lo que sabía, sobre todo, de forma especial, el deporte. La cultura tampoco estaba mal y tal. Y educación. Y educación porque ya era profesionalmente en aquel momento, era lo mío. Los demás te pedían, si era en el ayuntamiento era urbanismo, si era en la diputación era vías y obras. ¿Dónde estaba el turrón? Estaba la pasta. ¿Dónde estaba el turrón? Estaba el turrón. Entonces, ¿qué pasó? Como siempre. Precisamente ya en esta, tanto en la diputación como en la Xunta, después enseguida que fui el primer secretario de Deportes de la Xunta de Galicia, con Fraga y Iribarne fui yo, ¿no? Fui el que hice el libro blanco del deporte y de la juventud en Galicia y tal. Eso lo hice yo. ¿Por qué? Porque me resultaba muy fácil. Yo lo sabía, lo tenía aquí todo lo tenía en la cabeza de eso. No me hablases de agricultura, claro. No me hablases de vías y obras, no, más que prudencia. Que sí, joder. Yo creo que no das importancia. No. Bueno, pero tú estarías allí con gente... Es distinto ya cuando al final eres presidente de la Diputación, tienes que hacer un poco de todo. ¿No? Un poco de todo, pero
ya tienes una serie de la gente... Bueno, sobre todo lo que tienes que hacer es elegir bien a la gente. No, y después, por ejemplo, ya los jefes de servicio de cada modalidad, de vías y obras, de deportes o de cultura o de cualquier tema Sí. que tengas allí, te van a orientar ya los propios profesionales, ¿no? Pero eso es tu labor, es decir, Sí. pero cuando tú puedes elegir, decir, a mí, dígame, ¿por qué? Porque hicimos tanto en la Diputación como en la Xunta, ¿no? Hicimos un libro blanco del deporte y una forma de actuar en el deporte que cambió por completo el sentir del deporte gallego hasta tal punto de que fue una explosión brutal del deporte gallego a nivel nacional, pero una Joder. cosa espectacular. Pero venía derivado de eso, de que tú hacías de lo que... Estaba cansado, y lo había notado mucho en el colegio liceo, como director gerente, había notado mucho el que el paso incluso de un grupo político a otro a nivel nacional no trajese consigo un cambio brutal en la forma de que existiese. El Partido Popular puede tener un sistema educativo que no tenga mucho que ver a lo mejor con un partido socialista, pero tienes que defender tu proyecto. Tu idea, sí. En su momento, el famoso cheque que existía en la época de la UCD, que existía, no, que quisieron poner en marcha. Eso tenía sentido, que tú tuvieses un cheque y se lo dieras a un se lo colegio. dieses o bien a un colegio público o bien a un colegio privado. Joder, yo se lo estaría das a favor seguido. de eso. Pero claro, tienes la libertad de hacerlo. A unos Pero o es a que hay otros. gente que odia la libertad de los demás. Quiero la suya sí, pero lo que los no, demás. pero eso tiene que marcarlo, y yo eso sí que lo marcaba en deporte. Yo marcaba, y es más, durante, no sé actualmente, pero durante muchísimos años se mantuvieron en la Xunta y en la Diputación los sistemas de reparto de subvenciones, que no había que pedir la subvención, el club no la tenía que pedir no se la tenía que pedir al ente público, sino que el ente público le tenía la necesidad de devolver a esa entidad privada que hacía un esfuerzo terrible una parte en función de lo que hubiese trabajado ellos. ¿Cómo era? Pues lo único que se podía era tener en cuenta pues el número de jugadores que utilizaba, de equipos, de competiciones, de en las que competiciones que participaba, de clasificación y tal, entonces unos baremos, y no tenían que ponerlo. Objetivos. A través de las federaciones cobraban la cantidad que le correspondía, y nadie protestaba, porque eran baremos donde no figuraba el hecho de decir, es que tú, si eres de un partido te va a tocar, y si eres del otro no te va a tocar nada, porque como están mandando unos, hay que esperar a que manden los... No, eso no es eso. Eso está abogado al fracaso. Por eso me refiero que hay una fórmula de hacer las cosas siempre partiendo del conocimiento de las personas. Yo, de lo que tenía conocimiento, podía decir, no solamente soy aceptable, yo creo que estaría entre los buenos o muy buenos, ¿no? Entonces eso lo llevaba a ejemplo, pero no me metía en camisas de 11 varas. O sea, es decir, dos criterios para esto es la perseverancia que has dicho, el zapatero a tus zapatos, es decir, saber uno en lo que domina y sola materia, y dirías otra de que pueda ayudar a que la gente consiga sus objetivos, o ¿se te ocurre bueno, así? Es que esto es... No, el conocimiento y la dedicación, que son dos cosas distintas. Sí, no, la dedicación, Pero las pero he dos dicho la cosas, perseverancia, no. la dedicación. La perseverancia por un lado, pero el conocimiento por por el otro, sí. por mucha perseverancia que tienes, Sí. que tengas. Si no tienes conocimiento, yo puedo poner toda la ilusión del mundo. Sí, pero sin si no distingo una coliflor de un grelo, difícilmente puedo hacer un plan de agricultura que le resuelva el problema a los agricultores gallegos, ¿no? O ya no te digo nada de españoles, ¿no? Y si me dijeras 3 características que tiene que tener un presidente de un club de fútbol para tú pensar que le va a ir bien, ¿qué 3 características tendrían? Es decir, si tienes que hacer el retrato robot de un presidente de un... Bueno, primero el conocimiento del medio de verdad, De fútbol. Conocimiento de fútbol, o sea, tener conocimiento ¿Pero de fútbol juego o de fútbol tejemanejes? No, lo que es el montaje del fútbol. Confiar en el entrenador que
Ese es su terreno, el terreno del entrenador es el suyo, y después rodearte de un grupo de personas que tienes que conocer el fútbol para poderte rodear de gente que entienda de fútbol. Claro, y que si sean los mejores de fútbol, claro. Porque si no el criterio te lo van a marcar otros y ya dependes de que aciertes o no aciertes en esas personas que tú como no tienes conocimiento. Por eso el conocimiento del sector que sea es fundamental para triunfar, en buena lógica. Pero después hay suerte o hay posibilidades. Ahí tienes, por ejemplo, el máximo ejemplo de eso puede ser Amancio Ortega en Inditex, ¿no? Una persona que conocía el sector desde lo más abajo posible, sí, pero que tenía una capacidad y una forma de ver las cosas tan sencilla y al mismo tiempo tan comprensible, y explicarle a la gente, no te vuelvas loco, tú no pienses, haz esto, esto y esto, que eso es el catón, el ABC, haz eso y triunfarás. Y ahí está, bueno, este ya es otro nivel. Es otro nivel, pero el ejemplo, yo creo que el ejemplo mejor es el conocimiento de esa persona, incluso los primeros que se reunió, era la gente que estaba a su alrededor, la familia, la persona que sabía hacer el corte, conocer el medio, claro. Es fundamental. Pero tú me has comentado, y bueno, yo creo que has comentado en más sitios, que te has encontrado con pocos presidentes que entiendan de fútbol. Casi ninguno. Casi ninguno. De hecho, una cosa que me sorprendió... No, es que una cosa que me sorprendió es que casi nunca he tenido conversaciones de fútbol con presidentes. O sea, no llegan a tener conversaciones, no es que no entiendan, es que directamente están fuera de... Es que normalmente, en muchos de los casos, las conversaciones... Pero son muy forofos, ¿no? Las conversaciones estamos hablando, por un lado, esto es una realidad como un templo, que las comidas, por ejemplo, anteriores a los partidos, la gente te hablaba de todas las cuestiones sociales y un poco más que lúdicas, y se pasaba la comida hablando de sus conquistas amorosas o de en lugar de estar hablando de los problemas que tenía el mundo del fútbol, claro. Pues para que pudieses encontrar a alguien que te enseñase o que participase y tal, serán casos excepcionales, ¿no? ¿Y hay alguno que te haya llamado la atención lo que comprendía el fútbol? ¿Algún presidente? Hay varios, pero... Digo para poner lo bueno, no lo malo. Pero bueno, es que si ponemos lo bueno... Es que decir lo malo... No, pero hombre, por decir uno... Uno que dices, joder, este llamaba la atención de lo que entendía. El concepto, no tanto como lo que entendía de fútbol, como lo que entendía del fútbol, ¿no? Sí, del mundo del fútbol. Del mundo del fútbol es el caso de Florentino, por ejemplo, ¿no? Florentino, ¿cómo ve ese mundo, del fútbol? Yo creo que es un tío que está también a otro nivel, ¿no? Sí, pero bueno, también le costó, ¿no? O sea, hombre, la cagó bien cagada. O sea, tuvo sus dificultades, pero él, y no es nada fácil para un triunfador como Florentino volver después de haber pedido marcharse, ¿no? Sí, o sea, sí. Pero claro, su gran error fue hacerse amigo de los jugadores. Su gran error fue hacerse amigo de los jugadores. No, es que al menos eso es lo que dijo. Dice, me he equivocado con la cercanía. Bueno, posiblemente, si esto lo dijo, que no lo sé. Yo no lo sé. Yo creo que sí. Eso es muy típico, por no decir casi seguro, en casi todos los presidentes. Es que eso es un error brutal. Eso es brutal. Los presidentes tienen que ser presidente, igual que el padre tiene que ser padre. No es amigo del hijo. Completamente. Los amigos no se dice tu hijo. Tú haz de padre, por supuesto, busca la solución de los problemas, y el presidente da, porque a mí también hubo muchos momentos en que la gente se te ofrecía para ayudarte, incluso en temas políticos. No, tú dedícate a lo tuyo, porque además tenías que saber que al cabo de un día, de un mes, de un año, te iba a pasar receta. Pues yo se lo he dicho, yo formo muchos directivos, se lo he dicho 80.000 veces, que no son tus amigos, que es que tú no te puedes salir de copas con estos el sábado y luego el lunes echar la bronca porque ha hecho las cosas mal, porque eso es inviable, porque cuando se acaba la amistad y cuando empieza... Otra cosa es el respeto hay que tenerlo sí. Otra cosa que tú te ofreces, mira, yo comía o cenaba con los jugadores cuando llegaban, como comida especial, con la familia, con la mujer, con la persona que estuviese al frente como representante, o se venía con su padre, o la persona que fuese, ¿no? Comíamos un día, me ofrecía cualquier problema importante que tengas, estoy a tu disposición, ¿no? Pero porque además era así, y ahora te comentaré un detalle
que demuestra pues cómo era el asunto, pero lo demás es el entrenador, exclusivamente el entrenador. Para mí el entrenador es el dueño del vestuario. Es que en cuanto desautorizas al entrenador pero, nos matamos. pero exclusivamente él. A mí, si hay un follón en el vestuario, entro solamente si el entrenador me pide que entre. Que entre no ya en el vestuario, sino en el problema, ¿no? Porque cuando tengan algún problema, que vengan a planteármelo. Me acuerdo de un jugador que además se puede decir el nombre, Julio Salinas, ¿no? Julio Salinas, después del Barça, viene al Deportivo y un día pues pasa por el club, por el local social y habla con la chica que hacía un poco de todo. Yo no tenía secretaria, ella hacía de secretaria, de telefonista, de relaciones públicas. Éramos 4 en la guitarra en el Deportivo. Es verídico. Y entonces le dice, mire, le dice a ella, dígale al presidente que cuando pueda, que quiero hablar con él, que me reciba, que tal, no sé qué. Y dice, sí, espera un momentito. Entonces me lo dice ella, mira, tal, está aquí Julio Salinas, a marcarme, y dile que pase. Y el tío se quedó paralizado, diciendo, mira, es que me lo decía después a mí, es que yo estuve un montón de años en el Barça y no he podido hablar nunca con Núñez. Me parece que era Núñez, el que estaba allí de presidente. Pero Núñez era un espécimen curioso. Pero claro, él llega allí y de repente dice, no, pase. Porque él hablaba de que le diese vez pues, para la semana siguiente o para cuando fuese, ¿no? Ese es el concepto que nosotros nunca perdimos, el concepto de club modesto, de club, pero al mismo tiempo, cuidado, no éramos de los primeros. Gracias a nosotros se cobra ahora por los internacionales cuando los cedes, tienes seguro si hay lesiones importantes. Nosotros le pagamos a Mauro Silva después del Mundial que quedan campeones, le tuvimos que pagar hasta la operación, pero una lesión importante que duró más o menos un año. Pues lo tuvimos que pagar, que era uno de los grandes jugadores, los grandes salarios del Deportivo, ¿no? Por eso me refiero yo que nosotros marcamos una pauta que derivado de eso, por ejemplo, pues intentó pues el Celta ser campeón, gran equipo el que tenía, lo intentó la Real Sociedad, ¿no? Lo intentó el Villarreal, lo intentaron una serie de equipos, lo intentó Zaragoza. El año que nosotros somos campeones con 69 puntos, es el nivel mínimo, dice, con 69 puntos, sí, pero en la última jornada eran tan buenos los equipos que 4 equipos podían ser campeones, 4 equipos, y entre ellos el Zaragoza, el Valencia, el Deportivo y el Barça. El Madrid no entraba en Champions ese año, había quedado quinto, y resulta que como gana la Copa de Europa, entra el Madrid en lugar del Zaragoza. El Zaragoza inicia el descenso en picado hacia la segunda división, donde está todavía después de muchos años. Pues pierde la posibilidad de jugar Champions el Zaragoza precisamente en favor del Real Madrid, porque gana el Madrid la Copa de Europa. O sea, ese era el nivel que existía en aquel momento, ¿no? Por eso me refiero a que ese punch que tiene que tener, y ahora yo creo que les falta a lo mejor también un poco de seguridad, es decir, bueno, no voy a meter la pata a lo mejor, pero yo creo que algunos de los equipos que están pendientes de tener esos 2, 3, 1 o 4 jugadores que te marcan y que puede ser campeón con ellos, no lo tienen, ¿no? Entonces los equipos... Hombre, este año el Girona... el Girona la ha podido liar. Claro, por eso. Pero al final yo creo que no se lo creyeron, ¿no? Claro. Daba la sensación. Es que era muy difícil. Era un poco lo que pasaba. Y después equipos como el Valencia, por ejemplo, pues entró en otro nivel que no tenía en la época nuestra. El Valencia era un gran Valencia. Un gran. En la selección española a lo mejor había 6 o 7. Pero una afición muy dura, ¿no? Muy difícil la del Valencia, no es una afición muy crítica. Pero aparte de crítica, también muy buena, o sea, muy buena en lo suyo, muy crítica también, porque es que era una afición campeona.
Claro, porque claro, jugaron claro. varios Ahora con el finales de Lichín este, ¿cómo Champions. se llama? Ahora con ¿Cómo se llama? Chino, Sí, Singapur, sí, no sé lo que es. o- Oye, y la suerte, ¿cuánto es de importante la suerte en la consecución de los objetivos? ¿Es importante o no? ¿O tú no crees en la suerte? Muchísimo, Sí. muchísimo me refiero, porque ahí tienes, por ejemplo, el caso nuestro del penalti. Del penalti. Que no, es tirar el penalti en el minuto 92, es decir, seguro que el árbitro ya no se hubiese atrevido, si hay gol, no se atreve ni a continuar, ya no saca ni de cero, Sí. por si acaso, ¿no? Pero tú eso fíjate que Napoleón, una de las características que más valoraba de sus generales era la suerte, ¿eh? Claro. Dice, puede ser un general cojonudo, como no tenga suerte, macho. Pues, O sea, y hay gente que no tiene suerte, ¿no? Puede ser que también eso influya, pero desde luego la suerte influye. Esto cuando ves... Mucho. esto, Eso que hablábamos antes, por ejemplo, del día del Borussia de Dortmund, ¿no? Eso es terrible, cuando te das cuenta, igual que pudo haber sido la suerte de que el penalti te diese la posibilidad del título, ¿no? Ya, qué suerte, porque hoy no lo hubieses merecido, ¿no? Claro. La suerte cuenta, pero también es cierto que lo que cuenta de verdad es tener un gran es el equipo. trabajo, ¿no? No, y un gran equipo. Un gran equipo, claro. De jugadores, sobre todo. Si aparte tienes un gran entrenador, aporta. Pero sobre todo, si no tienes grandes jugadores. Pero esto tú cuando el ves, gran jugador, cuando ves un jugador que va a un equipo, desciende, lo cambian de equipo, vuelve a descender, lo cambian de equipo, vuelve a descender, aunque él no tenga la culpa, uno empieza a sospechar. No, uno dice, macho, no sé lo que tienes, tío, pero no lo traigas, ¿no? Bueno, eso yo no tuve ninguno de esos. Ninguno de esos, no. Oye, una cosa, ¿el éxito te puede llegar a destrozar como persona? En algún momento, a ti te veo un tío muy asentado, pero tú verías a gente que no lo digería bien, ¿no? ¿O no? Hombre, yo creo que Más a nivel futbolista. mira. No, pero a nivel presidente también, ¿eh? El presidente se les ha ido a Chola mogollón, es que date cuenta de una cosa. Se les ha ido a Chola muchísimo. La época de los presidentes de los 90, estamos hablando De los superpresidentes. Sí, de que llamaba superpresidentes, los presidentes, bueno, grandes presidentes, la verdad. Es que estamos hablando de una gente que era números unos en sus profesiones particulares, o sea, en sus profesiones de verdad, ¿no? Sí. En lo suyo, pues Pepa Aviones, por ejemplo, con Air Europa y con Halcón Viajes, la época de Salamanca. Estaba, por ejemplo, Jesús Gil con todos sus negocios y tal. Estaba Lopera, estaba Mendoza, estaba... Bueno, Mendoza era bueno, pero era más un hábil, ¿no? Sería un hábil. Era un zurdo escurriduzo. Un oportunista, ¿no? Yo diría, ¿no? Yo no lo conocí. Es el más elegante de todos. Era y un hombre mucha onda de gente, muy simpático y que hacía muchos negocios con los rusos en aquella época, que no era fácil. Y tiene una frase que yo la he citado un mogollón de veces que me parece genial de un tío listo. Dice, jamás en la vida han ido a celebrar una cuenta de resultados a las Cibeles. Dice, hay que ganar títulos. Claro, porque uno dice, no, que estamos gestionando el club de puta madre. Dice, pero que esto es un club Y en esa época era increíble. Pero tú viste a gente devorada por el éxito. Entonces, esa gente, hubo momentos en que ya no te creas que en esa época esa gente tuvo muchos éxitos. Porque curiosamente... Hombre, pero ya ser presidente y todo eso, acaparar toda esa pero atención me refiero mediática... a éxitos, digamos, deportivos. No fue una época de grandes éxitos de esos hombres que eran verdaderamente llamativos en el ámbito social y profesional de España, porque claro, sí, pero a lo mejor por eso. Pero a lo mejor la fama los devoró. O sea, yo creo que, no sé cuál es tu opinión, pero Jesús Gil, el gran problema que tuvo es cuando dio el salto de Marbella a extenderse, que sea Estepona, que sea, ¿cómo se llama esto? A Ceuta, que sea Melilla, no sé qué. Bueno, y ahí Melilla y Ceuta. Claro, y yo creo que ya... Estepona ya se le daba igual, ¿no? Pero ya cuando da el salto ya dijo, yo creo que ya hay una cosa que es el sistema que le dice hasta aquí llega el majete. Sí, pero Jesús Gil era un espécimen
especial, ¿no? O sea, era único en lo suyo, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Porque efectivamente... El que me parece un crack es Cerezo. Me parece un tío que te las ve venir a 100 kilómetros, ¿sabes? El tío dice, yo toreo ya mucho, ¿sabes? Yo toreo ya mucho. Pero ahí el dueño es Miguel Ángel. Es Miguel Ángel, sí, Miguel Ángel, pero el otro da la cara. Sí, pero a su manera. Sí. No, pero es un tío que es muy listo. Me jodas. Bueno, se lleva tío listo, en donde tiene que llevarlo. Sí, no, pero que torea al tío, le ves como torea, sabes de eso desahogado, y dice, No, pues eso es que muchas veces, ¿sabes lo que veo? Cuando llegan a determinado nivel de relevancia, mucha gente no lo asumen y eso les lleva a cometer errores que se extralimitan. Sobre todo en la comunicación. Todos, yo creo que se calientan en exceso. Es cierto, se calientan en exceso. Que siempre, o sea, es muy se difícil, creen lo que no son. Es muy difícil asumir, a lo mejor, tantas cosas positivas continuadas. Parece que todo te va a salir bien y después no todo te va a salir bien, no todo el mundo cumple con lo que te ha prometido. En fin, bueno, el mundo de los negocios unido a eso, porque entonces ahí ya entran también los temas políticos, los temas económicos, los que quieren subirse al carro en un momento es lo que determinado. Te iba a decir. ¿Es fácil rodearse de gente de la que te puedas fiar cuando estás arriba en la cresta de la ola? No, porque tienes a mucho pelota alrededor. Claro, yo por eso, fíjate, todos los que estuvieron conmigo, estuvieron 25 años conmigo. Pero es que a lo mejor ese es el secreto, ¿no? Años. A lo mejor ese es el secreto, ¿no? Pues de entrada, eso yo le debo mucho a todos mis consejeros y antes directivos, porque nacieron incluso, como comentábamos al principio, que eran ajenos a mi persona, es decir, nos conocíamos del fútbol modesto, pero cada uno en su club, ¿no? Y yo sabía que me parecía que eran los mejores de aquí, de allá, tal. Entonces creamos un consejo de administración, una junta directiva, en aquel momento fue junta directiva, entre todos no podíamos avalar ni un piso, ¿no? Claro. Sí. No teníamos un duro, ninguno. Bueno. Sí, que se entiende perfectamente. Con normalidad, pero nada más, ¿no? Y así continuamos hasta el final. No, hubiese sido en los momentos álgidos del Deportivo prescindir de alguno de los que yo había llevado y meter algunos de los gerifaltes de los movimientos sociales, ¿no? Claro. Coruñés, ¿qué hubiese ocurrido? Pues que no entendían lo que podían. Los que estaban allí sabían cómo era un club por dentro, porque un club de fútbol profesional es lo mismo que un club de fútbol modesto, pero cargado de millones. Sí, tienen los mismos problemas. Los problemas son los mismos. El problema del jugador, el problema del entrenador, no entres en esos problemas, dale confianza en sus momentos que lo necesite y cosas por el estilo. Sota caballo rey, no hay nada que inventar, pero tampoco te puedes volver loco. Pero es que yo he visto en la política y en el fútbol hay una cantidad de tiburones oliendo sangre, claro. Tremendo, ¿no? Están ahí a la búsqueda, entonces es muy complicado. Como no tengas la cabeza fría para hacer lo que tú hiciste, estás vendido. Es que es muy atractivo, ¿no? Claro, hay mucha... El fútbol, aparte de dinero, hay sobre todo, hay... es muy mediático. Claro. Saliste en la prensa, ay, fulano, oye, te vi, no me digas. El que no salió nunca en la prensa, cuando sale se vuelve loco. Se vuelve loco y le dice, oye, pero si tú, ¿en qué orquesta tocas? Es decir, qué buena la frase. Claro, yo hubiera dicho que aquí has empatado. Claro, sí. Pues ese tipo de cosas, si no las conoces, si no las vives, si no las representas de verdad. ¿Y has tenido alguna persona que dices, yo sin esta persona no hubiera conseguido ni la cuarta parte de cosas, o no? Yo creo que una persona no, un consejo sí. O sea, por ejemplo, ese tipo de que estábamos hablando, ¿no? Lo que yo le debo al consejo de administración, duro, ¿no? A todo el consejo. Eran ¿eso cuántos eran? 7, 8, pero fíjate que estuvimos 25 años juntos, sin ser ni familias ni nada por el estilo, ni conocernos prácticamente. ¿Y aguantaste 25 años? 25 años, pero es que no lo dejes, llevamos 10 años que no estamos, todos los meses comemos juntos, todos los meses del año comemos juntos, y hace 10 años que ya no estamos en el Deportivo. Es decir, y no falla nadie.
Es decir, esa especie de familia... Pues no descartes que ese sea uno de los secretos sí, del éxito. No, seguro que lo es. Oye, ¿tú crees que hay como rachas en la vida de las personas en las que, de lo mismo que el destino te lleva a algo, el destino te saca? Que es como que se empieza a torcer la historia y dices, joder, lo que antes daba el balón en el poste y entraba la da y sale. Y entonces dices, Augusto, te ha llegado el momento. Pero yo creo que más que la casualidad, vamos a decir, de que, es como que el balón pegue es que las dificultades de mantener un nivel en el deporte en general, ¿no? Y en el fútbol todavía más, porque es súper competitivo, ¿no? Y además el que no gana quiere ganar como sea al año siguiente, como en las regatas de traineras, y si no, al año siguiente ganarás. O sea, bueno, pues ese concepto te lleva a eso. No que la suerte, sino que quizá el cansancio también, el pensar a lo mejor que antes lo comentábamos, ¿no? Que siempre te salgan las cosas bien, es decir, de repente empiezan a salirte alguna mal, pero no es extraño que te salgan mal. Hombre, claro. No es extraño, lo normal es que te salgan mal y porque no siempre se puede mantener el asunto. Pero igual que decimos de los entrenadores que se le ha acabado su ciclo, ¿tú crees que a los presidentes también se le acaba su ciclo? Como a todos, ¿no? Como a todos, ¿no? Todo Es decir, que hay como ciclos donde se agota la capacidad de aportar cosas a los proyectos. Sí, hombre, yo creo que, como dices tú, igual que los entrenadores, es como que la fuente se ha secado. Llega un momento a lo mejor, que incluso a lo mejor ya no tanto que se haya secado la fuente, sino que conviene un descanso. A lo mejor no es tanto como un entrenador también, ¿no? Es decir, o sea, a lo mejor yo lo he vivido, por ejemplo, con Arsenio. Arsenio en un momento que me pide dimitir porque lo estaba pasando muy mal y tal. Ascendemos a Primera División en el año 91, después de 19 años sin ascender, y ya me dimite y yo me doy cuenta que está cansado y vale, bien, tú te quedas como asesor del presidente y perfectamente tal. A la primera de cambio que me falla el entrenador que habíamos puesto, pues yo voy a buscar al Arsenio triunfa. Es decir, no es un momento, es un momento a lo mejor de descanso, es un momento de tranquilidad, es un momento a lo mejor de aprovecharlo para otras cosas. Es decir, tú ya no estás dando la cara como entrenador, pero estás conmigo como asesor del presidente. Tú ya no estás de presidente, estás ahí asesorando y decir, mire, no haga eso, porque eso ya lo hice yo y me salió mal. O haga esto otro que tal. O mire, hable con fulanito de tal, que ese sí que sabe de ese tema. Tal. O sea, que puedas asesorar. O sea, distintos sectores, ¿no?, que ocurren muchas veces en la vida y que a veces que no se tienen en cuenta, ¿no? Es decir, si a lo mejor resulta que ya ese primer escalón ya no lo debes de ocupar, debes de ocupar el segundo o el tercero o el quinto, pero estar detrás para decir, cuidado, que os estáis equivocando, que estáis haciendo esto y tal, que ya lo hice yo y me salió mal, no volváis a incurrir en esto, tal, y que a lo mejor hagas ya pensar a la gente y decir, pues tienes razón, vamos, antes de que nos salga mal de todo, vamos a rectificar este asunto. O sea, que no es que la fuente se seque, sino que hay que darle a lo mejor... Hay que dar agua por otro caño. Oye, una cosa, ¿tú has visto malgastar mucho talento? Es decir, porque tú has trabajado con futbolistas muy talentosos, de hecho en la época buena del Super Deport hiciste unos fichajes extraordinarios, y ¿es más el secreto del éxito el trabajo o el talento? ¿O el talento más el trabajo? ¿O tú has visto futbolistas que han dicho, este chico lo ha hecho todo con esfuerzo? Orden y talento, decía Arsenio, ¿no? Y tenía razón. No sé si era frase de él, pero él la decía muy a menudo. Y es verdad, orden y talento. Las dos cosas son fundamentales, ¿no? Es decir, si tú no tienes talento, difícilmente vas a llegar y si no hay trabajo, está claro que tampoco es muy difícil. Que te mantengas. En momentos cruciales a lo mejor es el número uno, pero si no me trabaja, si no rinde con continuidad, no puedes estar en un puesto que sea de verdad importante, ¿no?
Oye, unos consejos de negociación. Tú has sido un grandísimo negociador. Has hecho... ¿qué eras mejor, comprando o vendiendo? ¿En qué te sentías más cómodo? Yo creo que comprando. Me gustaba más comprando. Yo vendí muy poco. Porque eso implicaba la selección de lo que querías comprar, ¿no? A ti te ha gustado siempre hacer el análisis, ¿eh? Me da la sensación de que... Vender es quizá lo más fácil. No, vender bien no es fácil, ¿qué coño va a ser fácil? No, vender bien, pero lo malo es vender. Es decir, cuando tú tienes un jugador especial, un Rivaldo, por mucho que sí, un Macay, ¿no? como nos llegaron a nosotros a Rivaldo, un Macay, pero ya es otro nivel, pero bueno, es otro nivel, está sí. bien, o sea, y según en qué momento lo tengas que vender o no vender. Pero, por ejemplo, a nosotros nos matan cuando se llevan a Rivaldo y de la forma el que último se lo día, llevan, ¿no? El último día y por el sistema del tirón, o sea, que pagan la cláusula y se acabó la fiesta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque un jugador especial como era Rivaldo, que pudo habernos dado 2 o 3 años de títulos, probablemente, o 4 o 5 años, ¿no? Porque tenía un contrato largo, son jugadores que no existen. O sea, claro, si te lo llevan, tú no tienes alternativa a decir, bueno, me llevas este, pero compro otro del mismo nivel. No, los jugadores son como son, ¿no? Y si te aparece, pues es un Messi, un Maradona, un Rivaldo, aunque sean distintos niveles, o un propio Macay o algo por el estilo, si lo vendes, corres un gravísimo riesgo. La marcha de Rivaldo a nosotros supuso el año que estuvimos, no digo a punto de descender, pero sí que lo pasamos muy mal, con toda la pasta en el banco, pero que no servía para nada. Claro. O sea, el dinero en el césped. Ese es en el fútbol no hay otra, ¿no? Es decir, no hace nada en el banco. Esa es la realidad. Y aquel año nos hizo mucho daño porque perdimos entre que Rivaldo nos lo llevaron y tuvo una lesión Martins, un gran jugador francés también, entre los dos casi habían conseguido 50 goles el año anterior. Joder. Entonces, claro, te quedas sin 50 goles. Sin 50 goles, ¿no? Y eso es una cosa... Oye, ¿has dado alguna vez algún curso de negociación? No. ¿Impartido? No. ¿Ni te lo han pedido? No. ¿Pero te atreverías a darlo? No creo, o sea, lo que puedo es contar. Una charla de negociación. Podría dar una charla de negociación. O sobre detalles o cosas por el estilo. Por eso te decía yo que yo no soy un teórico de... Es una cosa de lo que... Pero si entre el práctico y el teórico está el ordenar las ideas. O sea, Augusto, ¿no? ¿Me entiendes? Luego está el teórico, que ese es uno que hace que repite como un loro. Pero entre un práctico es ordenar las ideas, porque a lo mejor pero dices... me refiero que yo nunca estudié, por ejemplo, un sistema de negociación, por ejemplo. Todo lo que hablábamos de leer y de escribir, yo podría escribir sobre cómo negociaba yo. Pero lo que podría... No cómo negociabas tú, sino cómo negociabas tú y cómo negociaban los grandes negociadores con los que tú negociabas. Sí, porque tú a lo mejor observabas, me supongo que habrás aprendido por el camino, ¿no? Una frase espectacular precisamente de Miguel Ángel Gil fue cuando estábamos negociando el traspaso de Felipe Luis al Atlético de Madrid, del Deportivo al Atlético de Madrid, y estábamos en el hotel... un hotel de Madrid y ellos estaban, el director general, o sea, el propietario del club, que es Miguel Ángel, el director general y el director deportivo, Clemente y Suso García Pitarch. Y le dice Miguel Ángel a los otros dos, le dice, mira, este es un 3 en 1, porque yo estaba solo. pero ¿y no te llama la atención algún buen negociador con los que te has encontrado? Sí, no, había... ¿Cómo es hablar bien de la gente? ¿Quién, por ejemplo? Por ejemplo, Javier Pérez, que era muy amigo mío, con el que teníamos muchas negociaciones. ¿Y ese de qué era, Javier Pérez? El presidente del Tenerife, murió muy joven. Y este era buen negociador. Y los que en medio lo mataron, porque lo que ocurre siempre, hizo lo que no es normal que se hiciese en Tenerife, pero bueno, empezaron a criticarlo por una cosa o la otra, terminó muy mal y yo creo que un poco murió de pena. De pena, ¿no? De alguna forma, y después los mismos
que le habían matado. Le hicieron la comillas, estatua. le hicieron la ciudad deportiva. Claro. O Sí, sea, eso pasa siempre. Primero te matan, luego te hacen mártir, joder. Bueno, la gestión de me supongo que te habrás encontrado con problemas dificilísimos a lo largo de tu carrera, ¿no? ¿Tienes alguna máxima, por ejemplo, enfriarlos, abordarlos cuanto antes? No, hay gente que, ¿sabes? sí, yo tenía ¿Tú de qué eres? Yo tenía una fórmula, pero no, hombre, sí, también sé que me venía bien porque a mí me cae bien ese sistema, ¿no? Que era negociar por la noche. Pero también tenía su lógica, que era que no funcionaban los teléfonos, no había llamadas telefónicas, no había... Para que no hubiera interferencias, ¿no? Y tal. Entonces empezabamos a negociar pues a las 10 de la noche, a las 11 o algo por el estilo, con la cena, tal, poco a poco, tal, y terminabas, el récord lo tengo a las 12 de la mañana del día siguiente, ¿no? O sea que tú eres un noctámbulo, tú aguantas, sí, ¿no? Sí, sí. Tú aguantas. ¿A base de café o qué? Sí. Y tú los ibas agotando, ¿no? No, lo que pasa es que después me cogieron el tranquillo, sí, y entonces se largaban unas siestas que eran casi como... Se levantaban para negociar, ¿no? Se levantaban para negociar. Pero no estaban acostumbrados. Entonces, Oye, cuando uno consigue éxitos, ¿genera muchas envidias? Sí, yo creo que además eso como quien dice, hasta la sepultura, o sea, es decir... Sí, que te persiguen las envidias. No, y que te anulan, que te quieren empujar, decir, pero a veces... que no conste, que no aparezca, que no... Te voy a preguntar una cosa a nivel como yo de sensación que tengo. ¿Tú no te da la sensación de que a veces los problemas nos llegan, pero otros pecamos de vanidad y no lo buscamos? Yo creo que... Porque uno, cuando está en la cresta de la ola, de que te va bien, hay veces que pecamos de soberbia. ¿Eso te ha pasado a ti alguna vez? No, porque yo te lo digo por mi propia experiencia vital, que luego he tenido que reconocer, Fernando, hijo, tranquilízate. Tranquilízate, que te buscas el problema, porque hay veces que... Yo no tengo ese, muy prudente, no tengo ese concepto, lo cual no quiere decir que no haya metido la pata muchas veces, ¿no? O sea, pero muchas veces, seguro, ¿no? Y que a lo mejor a alguno le pareció... Yo no tengo esa sensación, o sea, vale. Verdad no la tengo. Es más, tienes la sensación de que decir, mira, eres incómodo porque a lo mejor dices lo que no debes de decir, pero en plan bueno, es decir, por ser libre al hablar, por ser tal, y entonces, ¿qué es lo que te ocurre? Que me está ocurriendo a mí, por ejemplo, ¿no? En este momento te apartan. Ahora todavía. No, pero totalmente. Te apartan. No, te apartan por completo, pero por completo es por completo, ¿no? Hasta decirte, no, como no me lo podían decir a mí solo, pues se lo hacen a todos, ¿no? Los expresidentes del Deportivo no podemos ir invitados al palco presidencial, ¿no? O sea, cosas verdaderamente de ese nivel. Pero ¿no? es que no me refiero... Pero es que tú a lo mejor le restas mucho protagonismo. Ya, no, que te entiendo. Porque no puedes es cortarte la cabeza. Claro. Pero mira, los inseguros, la gente insegura, esto cuando llegas a cualquier ámbito, tal, inmediatamente ven enemigos por todos lados. Es decir, cualquier persona que le pueda oscurecer su pequeño brillo, ¿me entiendes? Pero lo que pasa es que no se dan cuenta que muchas veces eso va inherente a las cosas, es decir... No, pero si incluso les perjudica, pero si es que hay gente que es tan torpe, ¿Sabes lo que ocurre, por ejemplo, de detalles? ¿No? Yo soy el presidente ahora, que soy menos brillante que tú, pues yo preferiría estratégicamente... Ser amigo da gusto. Preséntamelo. Coño, es que además algo de brillo se me pega. Se da un detalle curiosísimo, porque yo tengo el asiento como socio pegado casi al palco, dos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente del palco viene a sacarse las fotos conmigo. Claro. Y saltan del palco, pues el equipo visitante, pero fíjate, qué feo, qué cosa y tal, y que la gente, claro, vete a contarle tú a un visitante de esos que te ha visto en todos los palcos de España, no sé qué, dices, no, mire, es que yo no puedo ir a ese palco. Pero fíjate si son ignorantes en esto, que yo esto lo he visto en un montón de cosas, es que cuando la gente muy insegura tiene tanto miedo, es tanto el miedo que tiene, que no le deja ni razonar ni para su propio interés, porque es lo que te digo, si ahora mismo aparece
Si es un tío, no tiene nada que temer, tú ya no te vas a presentar, tú ya no vas a ser presidente, nada. Además, esto ahora ya son sociedades anónimas, o sea, quiere decir que esto ya, olvídate, pero que la cuestión es, joder, pues si yo lo meto aquí, ¿me entiendes? En mi órbita, aunque solo sea de decoración, fíjate lo que te digo, coño, decora, joder, ¿me entiendes? Este es un tío... No, y que mañana aparece el presidente, imagínate, a Florentino, con el que tengo una buena amistad, con Joan Laporta igual, con todos los de mi época tengo una gran amistad y más todavía con los que más mandan, diríamos, ¿no? Sí. Entonces decir, oye, en un momento determinado, hombre, cederle a este jugador, facilitarle tal cosa, o sea, cosas de ese tipo de cajón. Sí, ¿no? sí, puedes hacer con una Miguel llamada a Ángel Gil, gusto, con Enrique Cerezo, con todos los que están en el... Y también el poder es muy celoso en general, el poder tradicional de la gente que llega humilde, digamos, fuera de la órbita de los de toda la vida. Sí, puede ser, pero mira, quizás no tanto... No, en el fútbol, eso más en la política. En la política. Pero es que en la política hay veces que quiere vampirizar cualquier foco de atención. Es decir, si el Depor va mal, el Depor para la política no le importa. Si el Depor empieza a ir bien, sí, porque ya están los focos puestos en el medio. Si destaca lo que sea ahora estamos en las Olimpiadas, gana una persona una medalla, ese para la política ya es interesante. Hace 15 días le interesaba un pimiento. Y además es una visión bastante, aparte de ruin, bastante ramplona, ¿no? Sí, me refiero porque pero luego les da la miedo. gente, si mantienes esa... Imagínate, en el caso que decías de medalla de oro, tal, no sé qué, si mantienes ese nivel y consigues llevarlo un poco a lo tuyo, bien. Si es una cosa coyuntural de una foto y tal, eso no vale para nada. Bueno, que la gente... bueno, que yo creo que ahora en este mundo, vamos a ver, yo creo que hay varias escalas de reflexión, hay una escala de reflexión social muy superficial y hay otras más profundas obviamente, pero es que lo superficial es lo que más abunda. Entonces, si a ti te ven continuamente, yo creo que sí, pero bueno, esto ya es una... Quiero decir que le da como... Lo que pasa que a ti la política y el deporte, porque claro, tú ibas en las dos historias, porque a ti probablemente la política te ha quitado del rollo del deporte, ¿te ha perjudicado o no? Al Lendoiro deportivo le perjudicó el Lendoiro político. Yo hubiese sido mucho más a nivel local, a nivel español. Si solo hubieras estado a nivel local, si hubiese estado y hubiésemos hecho lo que hicimos, tanto en el hockey como en el fútbol modesto, como sobre todo en si hubiera sido político, ¿no? Si no hubiese entrado en la política, pero también, igual que digo eso, también digo que me encanta el haber participado en esos 12 años de vida política porque pude hacer muchas cosas que no hubiese podido hacer de otra forma. Y además, con algo que yo creo que siempre lo pongo así como ejemplo, que todo el mundo debíamos de pasar por la política igual que somos presidentes de la comunidad de vecinos, para saber lo que vale un peine, ¿no? Es decir, cómo se porta el vecino del quinto y tal. Si pasas por la política, sabes que es complicado, que es difícil. Y después que puedes hacer infinidad de cosas. Es duro la oposición. Yo he vivido aquí muchos años de oposición y es muy duro. Pero el poder, por ejemplo, y el gobierno, en la Diputación, en la Secretaría de Deportes, es el poder hacer infinidad de cosas que dices que después te sientes orgulloso. Es que para poder hacer cuando vas cosas a tu pueblo, ¿no? Claro. O sea, cuando vas a tu pueblo, infinidad de cosas que pudiste hacer, la gente lo sigue reconociendo. Yo soy de Corcullón, que somos 4 gatos, además, ¿no? Entonces esa situación, porque siempre digo que eso sí es verdad, que es mucho más difícil ser presidente de un club que en la política. En la política te presentas a unas elecciones cada 4 años. Al fútbol, las elecciones allí estar cada domingo, ¿no? Cada domingo y cada miércoles. Bueno, claro. En la época de Europa, o Copa del Rey, o Europa, te lo chupa siempre, ¿no? ¿Tú te imaginas al presidente del gobierno teniendo que ir al Bernabéu o al Nou Camp y estar allí con la que caiga, sea un presidente o sea otro? Sea de un grupo o sea otro, ¿no? Estar esperando que en un momento determinado
la gente se vuelca tanto si es a favor como si es en contra. ¿Y a toro pasado, si tuvieras que reescribirlo, prescindirías de la política en ese caminar de que has hecho o no? No, yo hubiese hecho lo mismo, pero sabiendo que me perjudica. O sea, porque yo en el momento en que entro en el deporte, o sea, que continúo en el deporte, fútbol modesto, porque fue ese el paso, ¿no? Ural, fútbol modesto, liceo y llego al deportivo, todo eso va de maravilla. Pero ya con el deportivo, que yo incluso hago un acto, porque yo ya estoy en la política en el 87 y en el 88 es cuando entro en el deportivo, a petición de toda la ciudad, porque esa fue la realidad. Ya no hubo elecciones, a nadie le dieron más avales, ¿no? Y yo hago, antes de tomar posesión, hago una asamblea abierta para decirle a la gente que yo ya estoy en la política, que si no quieren, yo no tomo posesión y si no, que ya estoy. Es decir, que se olviden para siempre del tema político, ¿no? Pero no fue así, ¿no? El oráculo, que es como le llamo yo, la voz de Galicia, madre mía, me mató. Has tenido... O sea, me quiso matar, ahí estoy todavía. Pero, estás todavía en la lista, ¿no? No, estás en la lista de disparables, ¿no? Pero, totalmente. En cuanto asomas la cabeza, disparo. Totalmente. Joder, macho, qué inquina. Cuando habla el oráculo, tiembla. Qué inquina. Pero no tiene tanto poder, ¿no? ¿O sí? Tiene la fuerza esa de que lo dice la prensa, no lo dice el periódico, lo dice tal. Y ahora va cambiando un poco todo también. Pues mira, yo que vengo de Orense, que lo conocemos y que nos llevamos bien, somos amigos, Jaco me ha demostrado que el poder de la prensa es hasta un punto. Porque si hay alguien, tú tuviste la prensa en contra. Si ha habido alguien que ha tenido, pero no la prensa en contra, la prensa en contra. O sea, a muerte, pero a muerte. Sí. O sea, no, eso sí que ha sido... Y ahí lo tienes. Es cierto. Y lo último ya, cuando se acaba el esplendor, se apagan las luces y todo eso, ¿queda ilusión o queda nostalgia? Porque hay un día que te sales y apagas la luz del sitio, ¿no? Y dices, nos vamos. Yo no apagué la luz. Yo lo que apagaba todos los días cuando me iba, no apagaba, encendía la alarma. Y la gente alucinaba. No, porque era verdad. El último que salía del club era yo. Entonces ponía la alarma. La alarma la ponía. No, pero digo... La gente que salía conmigo, representantes de clubs, representantes de jugadores, gente de clubs que venía a una negociación, no daba crédito a que fuese yo el que ponía la alarma, cerrar la puerta, tal, no sé qué tal, y me iba, ¿no? Y entonces yo nunca apagué la luz del fútbol. Nunca. Coño, pero hay un momento... ¿Y qué es lo que me siento? Infrautilizado. Yo me siento infrautilizado, porque hay muchas cosas que las ves venir. Ahora mismo, aquí hay un montón de cosas. Yo hace ya tiempo que les decía al Deportivo y escribo algunos artículos y tal, donde decía, mira, cerrasteis en falso el convenio con el ayuntamiento. Viene ahora un mundial que no habéis tenido en cuenta, ¿sí? Y va a suponer un cambio brutal de todas las cosas y no lo tenéis previsto. Va a haber un follón enorme, ¿no? Igual que eso, pues hablas de todo lo que son... ¿Y a dónde escribes? ¿Para dónde escribes? Pues normalmente 8, 10 o 12... ¿Pero en dónde? ¿En dónde lo publicas? No, lo publico, pero en una serie de medios, entre ellos la región de Orense, El Progreso, todos los periódicos que hablan aquí de tipo... La Alternativa. Sí, y varios, bastantes medios digitales y también la COPE, Onda Cero, en algunos medios nacionales si el tema es de alcance nacional, 10, 12 medios, ¿no? Joder. Normalmente y tal, ¿no? Y ese tipo de cosas, entonces, pero que me siento infrautilizado porque estarías en condiciones de lo que hablábamos antes, de asesorar, de ayudar. Pero ¿y por qué tú crees, porque ya te veo un tío listo, por qué tú crees que no te utilizan en esos términos? El oráculo ha hablado. ¿Tanto? ¿Crees que es por eso? Seguro. ¿Seguro? Seguro.
no le dejan, no le dejan. Pero bueno, ese esperad, sí, macho. sí. Pero, no sé. Pero bueno, eso ya es una cuestión, pero bueno, Oye, pues, nunca, lo que pero, nunca va. pero eso va es a una ser historia de. ¿Cómo se llama este que escribió Unamuno? Abel, ¿cómo era? Abel, no sé qué, Abel, tal, era una de las novelas de tal, que era un odio que desde un momento que se perduraban los años, pero ¿cómo era? además, Abel, no sé qué, una novela de Unamuno. curiosamente tampoco hemos tenido nunca, porque podías decir, no, es que tuvimos un follón por esto, por lo otro, no sé qué, una muerte, tal. No, nunca hemos tenido. Tampoco, sino pero nunca partió la cosa un poco de la entrada mía en política, porque ellos apoyaban a Paco Vázquez y yo entraba defendiendo al PP. Entonces, los choques esos, ya empezó la cosa, porque yo hasta ese momento pues era tratado con normalidad. Sí. En la época del liceo, por ejemplo, anterior al 88, el trato que nos daba la voz era... Pero ¿y has tratado de arreglarlo alguna vez o no? No, es que es imposible. No, es imposible porque me refiero... es ya una animadversión, ¿no? Sí, pero que hay veces, bueno, en fin, no entremos en... Pero sientes, o sea, esa añoranza... Por eso me refiero yo que yo nunca he cerrado la puerta, porque sigo escribiendo, porque soy defensor, por ejemplo, de que hay que parar el reloj en el fútbol, que se dejen de coñas de tirarse los últimos minutos. Sí, parado y ya está. Bueno, ¿sabes? Se juegan 30 minutos a juego parado en vez de 45 corridos. Se acabó la fiesta y aquí no pasa nunca nada. Y mira, 3, 2, 1, 0. Se acabó. Nadie discute. Claro. Nadie va a discutir. Lo dice el reloj. Se acabó. Sí, totalmente. Entonces, esa situación y algunas cosas más que estoy... No, pero sí, yo creo que en esas reflexiones, que puede ser que estén bien, yo donde creo que es más aprovechable, por lo menos la sensación que me da, es en ese análisis que haces del fútbol, en ese conocimiento de situaciones concretas del funcionamiento del fútbol como sistema, que eso sí que aportas, sí. y tal. Pero incluso yo creo que a nivel, porque yo creo que en algunas has comentado que te ves los partidos del Depor con máximo tal, que no dejas entrar ni a los nietos para verlos, para analizar el partido. No es que no los deje entrar porque los nietos se te cuelan por todos los lados, pero no los dejo hablar. O sea que estás analizando el partido, ¿no? El único partido que yo veo de verdad concentrado y que no pierdo detalle es el partido del Deportivo. Es el partido del Deportivo. Después veo los partidos buenos de Champions, los buenos partidos de la Liga Española y tal cual, pero ya de otra forma, pero concentrado, o sea, que me importe de verdad el partido, esos son los partidos del Deportivo. ¿Qué análisis haces del partido? Porque ¿en qué te fijas? Porque si lo que está concentrado es porque tienes un objetivo concreto de atención. Sí, bueno, me refiero en el sentido de que lo sigo de cerca y desgraciadamente hasta ahora no era para la primera federación da palo que da, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que se trataba era de salir de ese pozo verdaderamente... Por ahora ya se ha salido, era era terrible. Una noche de más longa pedra, ¿no? Sí, todavía. Antes la longa noche de pedra del Deportivo fue en segunda A. Fueron cuando yo asciendo en el año 91. Sí, bueno, cuando asciende el equipo en mi época, en el año 91, se llevaban 18, 19 años sin ascender a primera división, pero ahora llevamos 4 años sin ascender a primera, segunda división. Se celebró el ascenso como si hubiésemos ganado la... Bueno, pero, Champions. Hombre, es que es muy difícil subir de primera red, ¿eh? No me da, al Depor no. Estamos hablando... Pero que jodido, que sube el primero y luego de la... El que tenía que ascender era el primero. Claro. Teníamos un equipo, como teóricamente, para hacerlo fácil. Para ascender en febrero. Casi. Porque hasta enero... fue un desastre, hasta diciembre fue un desastre. Y en cambio, a partir de diciembre, fue una maravilla. Esa es la realidad. Bueno, pues ya hemos terminado. Solo te voy a hacer... Mira, sabes que probablemente el tipo que más reflexionó sobre el éxito en la vida es Napoleón Hill, o por lo menos lo hizo de manera más acertada, que como dice que no te gusta leer, pues escribió un libro, se lo encargó Andrew Carnegie, un multimillonario, le encargó, oye, porque le preguntó, ¿tú crees que hay algún secreto para conseguir las cosas? Y le dijo el otro, sí lo hay. Se lo explicó y le dijo, pero vete a preguntárselo a todas las personas de éxito a ver si coinciden con el mío. Y llegó a elaborar una serie de principios. Solo te voy a decir que me pongas una serie de principios. Yo te los voy a leer, tú me das una nota de 0 a 10 que crees que tiene importancia para conseguir las cosas. Vas a ver que todos tienen sentido.
¿vale? Para conseguir El éxito en lo que tú te propones. Tú eres un tío que has conseguido muchas cosas, ¿vale? Precisión de objetivos, ¿ves? Esa la has dicho tú. 10. 10. Creatividad para alcanzarlos. 9. Una personalidad agradable. Decía que conseguían las cosas los que eran suaves de carácter. Sí, 9 también. ¿Ves? No, pues si ves cómo estaba muy tan. Fe en el resultado. 10. 10. Yo también lo creo. Si no es que, crees, ¿ves? Está bien hecho esto, crees, ¿eh? Está bien sí, hecho esto, sí, ¿eh? sí, sí. Esfuerzo más allá de lo esperado. Es decir, la gente que solo se esfuerza hasta la media no acaba consiguiendo. Tienes que ser un metro más. 10. O sea, porque es que, bueno, coincide con lo que hablábamos, ¿no? Es que Sí, están muy alineados contigo, ¿eh? Está muy alineado. No, es que yo, a medida que vamos hablando, trabajo en equipo. 9. 9. No lo bajamos. Visión, saber claro a dónde se va, lo que se quiere conseguir. 10, porque más o menos me parece que era la primera que habíamos hecho. Fíjate si está acertado, ¿eh? Este tío entrevistó a 500, a Henry Ford, a tal, entrevistó a mucha gente y llegó a esta. Vale. Autodisciplina. Decía, la gente que lo consigue son todos muy autodisciplinados. ¿No? Yo ¿Tú no? tanto, no. ¿Tú qué le pones? Yo un 8. Un 8. No digo que tú lo tengas, digo que lo valores, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Vale. Luego otra cosa que daba es gente que su pensamiento era como exacto, concreto. Es decir, gente que no divagaba, que tenía esa... 10. 10. Hablábamos de las cuestiones básicas. Vale. Amancio Ortega, ¿no? Bueno, no lo conozco. Sí, Amancio Ortega es un mito. Sota Caballo Rey. Existe Amancio Ortega. Puntos de partida. Puntos de partida, sí. ¿no? Después, por supuesto, ya adquieren otros niveles. Pero... Otra cosa. Aprendían de la derrota. ¿Cómo? Aprender de la derrota. Es decir, cuando tienes un fracaso, lo metabolizas de tal manera que aprendes en vez de que te hunda. Hay gente que cuando tiene un revés en la vida, hay gente que no se levanta de un revés, ¿eh? Y hay otros que dicen, oye, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que no he hecho bien? ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué me ha enseñado la vida? ¿Cómo lo ves? Un 8. Un 8. Concentración, mira, eso lo has dicho tú. Concentración en los objetivos, que no se dispersen. 10. 10. Bien. Sí, esta estaba muy bien. Iniciativa personal, son gente con mucha iniciativa. Los que conseguían las cosas eran gente... 10. 10 también. Vale, entusiasmo. 10. 10 también, o sea, tienes que ser una persona que irradia energía. Es que muchas cosas... No, son todas distintas, ¿eh? Son todas distintas. Sí, no, pero se parece mucho, ¿no? O sea, me refiero... ¿Tú lo estás viendo reflejado en todo esto que estoy diciendo? Eduardo? En eso y mucho más. Y en mucho. Que yo sé. Claro, efectivamente. ¿No? Ha dicho que en eso y en otra... Eduardo Lamas aquí, que nos ha tenido... compañero de viaje, ¿no? De tal... otra cosa, dedicación de tiempo y dinero. Es gente que dedica el tiempo y que le cuesta dinero muchas veces conseguir, aunque luego los tienen de rebote, ¿eh? Yo para mí el dedicación de tiempo 10. Dedicación de... No, porque es que hay veces que te cuesta... Dedicación de tiempo... Claro, ¿no? Es decir, en lo que hablamos, es que muchas de esas cosas van como muy hilvanadas, ¿no? O sea, si tú... El entusiasmo tiene que ser a tope. ¿Qué es lo que trae? Dedicación de tiempo. No. ¿Sabes lo que tiene de bueno esto? Que este tío, después de 500 entrevistas, lo separó, porque en separar los planos de los análisis está buena parte del secreto de la resolución de los problemas. La mayoría de la gente, por ejemplo, hace un tipo de afirmación que estarás de acuerdo conmigo, que hace, por ejemplo, este es muy buen futbolista. Dice, vale, mira, hijo, esto no me vale para nada. Dime si es bueno tácticamente, si es bueno técnicamente, si es bueno como deportista, si es bueno en el vestuario, si es bueno como no sé qué, porque a lo mejor es bueno en una cosa y tú te has quedado con que regatea y hace. ¿No? Sí, pero también es cierto que eso ya serían como detalles de sí, pero eso te lo define, hay gente, o sea, si la persona que opina dice que es un buen futbolista es porque ha visto el conjunto que es un buen futbolista. Después destacará más en este detalle, en el otro, tal. Pero el que entiende algo, ¿has visto claro, la hay gente película? que dice, es que como corre mucho, como juega muy bien con el pie izquierdo, no sé qué. No, mira, sí. ¿Has visto la película Moneyball, esta de Brad Pitt? No. Desde béisbol, pues te la recomiendo, la vas a disfrutar. Una de Brad Pitt,
en la que hace de gerente de un equipo de béisbol en el que cambió el modelo de analizar los fichajes y la toma de decisiones. Y pasó de una opinión que tenía de expertos de eran buenos jugadores de béisbol a que determinadas variables, que ahora lo que sería el Big Data, ¿no? Un origen del Big Data muy primitivo, le decía, no, mira, lo que tenemos que conseguir son carreras de no sé qué y este chico nos garantiza X carreras por esto. A lo mejor luego en otros aspectos no nos vale para nada, pero en este aspecto porque me lo dicen los datos. Y eso supuso una revolución que transformó completamente el modelo de gestión del béisbol, que luego ya se ha aplicado a otros deportes. Pero Moneyball, yo te la aconsejo. Mira, otra curiosa, es gente que tiene buena salud física y mental. Porque claro, si está uno, para tener éxito, se requiere mucho esfuerzo físico, ¿no? Sí. Y mental, ¿no? Emocional. No te creas tú que es tan sencillo aguantar la tralla y que no te coma, ¿eh? No, mentalmente... Es jodido, ¿eh? Yo lo llamaba la silla eléctrica. Con eso ya está dicho todo. Con eso ya está dicho todo. Pero fíjate, y luego... una actitud mental positiva en el sentido de ser optimista. ¿Tú crees que Sí. hay que ser optimista, es decir, esperar lo bueno? Sí, pero bueno, tampoco sin pasarse, ¿no? O sea, me refiero en el sentido ser optimista. Bueno, actitud mental positiva, pero el optimista realista es un optimista realista. Realista, sí. Pero 8. O sea, porque no hay que ser un optimista, porque si le das un 10... no, pero entonces es no entender la actitud mental positiva. En cambio, tienes que tener una actitud, un poco lo que hablábamos antes, de que por desgracia los gallegos en ocasiones dicen que saltan 2 metros cuando saltan 2,20. Pero el que los salta dice los 2,20. No, digo el que los salta, el que al final gana. Es el que yo lo que he visto en la vida, yo me fijo mucho en todo este tipo de cosas, porque trabajo con muchos directivos. Esta es esencial, es decir, el que cree que le va a salir bien, no que presuma de que le va a salir bien, normalmente es gente tranquila, es decir, expresa esa actitud mental positiva de voy para adelante, creo que nos va a salir bien, es decir, ese optimismo moderado de, no el que se frena, porque si no muchas veces contagias de ese pesimismo excesivamente cauto a todos, y les das la coartada a la gente para que salte el 1,80. Claro, entonces ya la cagaste. Ese es la problema. Es que la has liado tú, porque es el problema. tienes que darle a la gente, ¿sabes? Porque si no, si ya ven que el de arriba ya es el primero que no cree en el objetivo, pues entonces yo ya estoy liberado Ya estoy liberado. Ya me entiendes. Pero el de arriba sea donde sea el presidente. No, pero digo el entrenador, es lo que te iba a decir. Anda, que no hay entrenadores caguetas. Se está sacando un peso de encima. Y le puede poner la culpa al presidente de que el presidente es un iluminado. Claro. Es decir, mira, el presidente te lo dice porque tenemos un equipo que debe de trabajar, pero es que no lo consigue, porque al final el campeón es uno solo, pero a lo mejor los que tienen posibilidades de ser campeón son 3 o 4 o 2, pero hay siempre 2 o 3 o 4 que tienen posibilidades de ser campeón. Hombre, claro. Pues pelea esas posibilidades, no digas, eso está para el Madrid y la historia Barcelona, está llena de éxitos que no estaban previstos. La historia está llena. Es que no vas a inventar tú el éxito no previsto. Es que no eres el primero de la historia. Pero eso es que existe. lo que yo no entiendo de la gente. Sí, joder, como que existe. Es lo habitual. No es que exista, que es lo habitual. Es que existe porque es la forma de sacarse el peso de encima. Bueno, ya sí quedó de cuarto. Ya tranquilo, tercero. Girona, ¿viste cómo cambiaron la forma de hablar del Girona al final de la liga? Repente, cambiaron completamente el lenguaje. No, es que no. ¿Cuántas ligas ha perdido el Cholo por cagarse? Sí, la Champions y tal. Es decir, la expresión última era de un tío con miedo. Claro. O sea, hasta llegar a la final o hasta llegar a eso. Pero y el Cholo, que él, igual que otros entrenadores que hemos tenido, él no pensaba eso para sí mismo. El Cholo, estoy convencido que no pensaba eso para sí, porque el Cholo es ganador. Lo que pasa es que le tiene que cree que es lo mejor, mandarle un mensaje al público, a la directiva, a todos, a sus socios, de que si quedamos de terceros es lo nuestro, porque el Madrid y el Barcelona juegan. Sí, pero a base de repetirlo. Eso no puede ser. Y ese es el problema. Claro, a base de repetirlo, se instalan en el inconsciente de la gente y acaban dando por bueno ser tercero. Y entonces ya cuando todo el mundo da por bueno ser tercero, es que ese es el techo de cristal de las personas. Bueno, pues hasta aquí, ¿qué te ha parecido la entrevista? Muy bien, muy interesante, muy atractiva y muy distinta
a otras, ¿no? O sea, Claro, esta es de trabajo, esta es de sacar el endoiro profesional, una trayectoria de reflexión que nos pueda servir a mucha gente. sí. No sé No sé si lo hemos conseguido, no sé si lo hemos conseguido. Lo que sí conseguimos es plasmar de alguna manera lo que yo he querido transmitir durante muchos años. Es decir, no es nada que hayas estudiado ni que hayas visto aquí o allá o en el otro lado. Decir, no, mira, esto es lo que me parece a mí. Entonces, por eso hablábamos de las divergencias o de las diferencias que pueden existir entre leer y escribir, ¿no? Es decir, uno muchas veces dices lo que te ha gustado de lo que otros escribieron. Y cuando escribes sin leer demasiado, dices lo que tú quieres decir, ¿no? Y lo que ha sido creativo tuyo. No, te voy a decir por qué discrepo. En esto que digo yo no puedes discrepar porque cuando escribes, o sea, cuando lees mucho, es muy fácil que cosas que tú ya interiorizas como propias. Pero eso no es malo. No es que sea malo, pero digo que no es creativo. No. Pero mira, ¿sabes cómo llamo a esta sección de estas entrevistas que quiero hacer con gente como tú y con tal, que estoy empezando a hacer? A hombros de gigantes, que era la gran frase de Newton. Dice, si yo he avanzado tanto en la vida, es porque he caminado a hombros de gigantes. Dice, a mí me dejaron la ciencia hasta aquí. Dice, estuvo Copérnico antes, estuvo el otro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, entonces dice, y yo que he estudiado a esos, porque si no estamos inventando la rueda cada generación. No, pero estoy totalmente de acuerdo con eso que dices tú. Yo lo firmo, o sea, no tengo... Coño, como llevarla contra Newton. No, aparte de llevarla contra... No, estoy totalmente de acuerdo. Lo que también estoy de acuerdo es que si yo leo a unos, a otros y tal, lo que interiorizo es precisamente todo lo bueno que viene y lo que cuento es casi seguro mucho de lo que ya se ha contado. El otro podemos coincidir, pero de casualidad. Entonces yo doy mi opinión, simplemente no para ser un Newton, te entiendo. un Newton, sino para decir, yo quiero expresar lo que yo pienso de verdad. Y eso en el mundo que yo conozco. Es en el mundo del fútbol, porque si no, al final terminas encontrando frases que dijo Luis Aragonés, que dijo Cruyff, que dijo fulanito, que dijo menganito, el otro tal, no sé qué, tal. No, mire, yo quiero decirle lo que yo he vivido desde que aprendí a leer a los 4 años en un Marca, a los 15 años empecé con el Ural y no sé qué, no sé cuánto, a los 20 y pocos ya estaba en el Español, ya empezaba con el Liceo y terminé con el Deportivo. Y entre todo eso, lo que se me ocurre decirle es esto como, digamos, cosecha propia, que a lo mejor no vale para nada. Pero es mi cosecha. Original. Es mi cosecha. Original. Es como la de las patatas Las millas son mejores. De Coristán. Las millas son mejores. Pero... Pues fíjate, en eso, fíjate que coincidimos en casi todo. Yo en eso no coincido porque yo soy muy de alimentarme mucho y luego seguir. Que yo coincido contigo en todo eso. Lo que pasa es que no he tenido, digamos, el centrarme en coger, aparte de que ahora de vista la cosa anda muy justita, pero me refiero que siempre he pensado que me gustaba más escribir que dedicarle el tiempo más a escribir que a leer. ¿Sabes una cosa que hago yo y que te recomiendo? Otra cosa que me doy que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, que eso enriquece muchísimo, muchísimo. Es que si no estamos inventando la pólvora. Ya. Continuamente dice, hostia, es un tío inventar la pólvora. Él solo es un genio. Pero para qué. Una frase, es que yo que esto del fútbol invento. Ah, claro, pero que lo que te quiero decir es... que mira, salió la cosa así, pero es que en el fútbol yo soy un convencido que invento. Que inventas, ¿no? Que invento. Sí. Pero imagínate que inventas una cosa que tú no conoces y que ya existe. Viendo a todos los demás, cuando te das cuenta... Yo creo que eres aprovechable, muy aprovechable. Porque vienes de abajo de todo. Y esa cantera, igual que hay una cantera, sí. Te voy a decir por qué. Influye mucho. Tienes una capacidad. Yo te voy a decir mi impresión. Luego tú la valorarás o no. Mira, yo esto de que la gente me dice, mira, yo es que llevo no sé cuántos años trabajando.
tal. No, esto si lo tienes o no lo tienes, luego lo cultivas, pero tú lo tienes, porque lo tienes, eso no, hay cosas que se te ven. Yo ya te vi en la comida aquella y dije, este es fino. Porque yo no tenía ningún concepto de ti, apenas, hombre, joder, sabía que había sido el presidente del Superdeport, coño, me desconocí en toda España y bueno, en buena parte del mundo, pero era en la conversación donde ves a la gente, es en el trato fuera de foco, en el que le ves los detalles. Y ahí es donde ves cómo contesta una frase, cómo analiza algo, y ya te vi, tú eres un tío observador, ¿eh? Y eres observador. Y estás como viendo a ver por dónde me van a regatear, estudias al adversario, estudias tal y este va bien por aquí, pues espérate que lo pega. Decía un principio del pase a la democracia, decía un doctor de aquí de tal, y le preguntaba, decía, doctor, usted que de aquí de la colonia, ¿usted qué es? ¿Conservador o progresista? Yo soy observador. No, pues sí. Y es verídico, ¿eh? Es que el ser observador es importante, pero es que es cierto que a mí me gusta escuchar, igual que me gusta que me mande el que sabe. El que sabe. Sí. Pero, Es que... pero que me mande el que sabe, no el que no sabe. No el que no sabe, que eso desgasta. O sea, eso. Hay pocas cosas que desgasten tanto como estar dirigido por un tonto. O sea, eso es horrible, es horroroso, porque tú estás viendo el fallo y encima no te puedes oponer. Claro. Y cuando ya es que ves gente que no ve, porque eso sí que desgasta. Para el que ve 3 metros, cuando habla que solo ve 1 metro, desgasta muchísimo, porque muchas veces le dices a la gente, pero no lo ves el lobo, no ves el lobo que está ahí a 3 metros. Dice, yo no veo ningún lobo. Y dices, joder, tío, es que está muy claro. Y ya ves que no ve más, macho. Y ese ya sí que no, aunque quiera, tiene vista de 1 metro. Sí. Y eso sí que desgasta. No, es el hecho de saber escuchar es muy... Pues ahora, ¿sabes una cosa que hago yo mucho? Los audiolibros. Que es, claro. Joder, es una maravilla, por Dios. Claro, yo voy en los coches, voy en el avión, voy en el tren, yo voy con mis libros y yo voy de aquí a Madrid y me trago un libro. Me voy aquí a no sé dónde, me trago un libro. Yo voy con mis cascos, voy con mi teléfono. Digo que te lo recomiendo, que no hay que leer, porque a mí también me cuesta, ¿sabes? Que la presbicia. Sí. Y los audiolibros, ahora entras en YouTube, miles de libros, en los podcasts, de todo esto, miles, sí. Aunque te dediques toda la vida a escuchar el que quieras. El que quieras. Bueno, pues muchísimas gracias. Y Eduardo, muchísimas gracias por tu hospitalidad. Que quede también constancia. No, hombre, oye, perdona. No, mira. Fui a ver. Es de hombre. Tengo la familia de que voy en otra casa. Fui a ver los sábados y vinieron para aquí a la piscina. Yo como más o menos con mucho gusto. Pues yo ya me sé el tema. Yo sí, simplemente tengo que decir algo. Te digo una cosa. Dilo. El único secreto que hay, que es que el que mande tiene que ser una persona especial. Cuando hay una persona especial... Oye, pues dilo aquí más, digo más cerca del micro. No. Puedo decirlo, ¿no? El que mande que sea una persona especial. Mira, ese es el secreto. Augusto es una persona que sabe mandar a la gente. Y el ejemplo, estuvo con un montón de directivos pasando situaciones complicadísimas y siguen comiendo cada mes juntos. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene autoridad, porque conoce los temas, manda y sabe mandar bien, se respeta a todos los directivos y a todas las personas que van. Para mí eso es lo que le ha permitido hacer grandes cosas. Primero, él tiene esas ideas y sabe dónde quiere llevar, pero después tiene esa capacidad de comunicar esa locura a los que están con él. Qué bonito. Era un poco lo que hablábamos de que además no, pero descrito por alguien de tu entorno que también ha cosechado éxitos, que ha cogido el testigo impresionante del hockey. No, Eduardo, no. Yo la Secretaría de Deportes. Sí, que no sabía. Sí, muchos años. Todos los lunes a las 5. Entonces, yo a Fraga, me gusta. He visto a Fraga respetar a muy pocas personas, pero Augusto lo respetaba porque tiene una personalidad muy definida. Eso que yo dije, que no se equivoque, que tiene una personalidad. Entonces, en este mundo, y no solo en este mundo, en el mundo de la política, y nos hemos perdido un alcalde extraordinario. Era extraordinario Paco Vázquez, pero él era mucho más pragmático de hacer las cosas, ¿no? Entonces, es un hombre pues, que tiene muchas facetas.
muchas veces muy decentes, por eso digo, y esto, pero sobre todo lo quiere todo el mundo, manda bien. Jamás hemos ido a un sitio y hemos echado a la gente. Nunca, no. No, nos hemos Para mí echar a una ganado. persona era lo peor que me podía ocurrir en la Es que es vida. muy duro. Es muy El duro. mandar a alguien al paro, pues que yo creo que no mandé nunca a ninguno. No, y mira que Mira que alguno lo merecía, ¿eh? y ahora hay mucho traidor, ¿eh? Hay mucho traidor. Bueno, mucho no, pero unos cuantos sí. Unos cuantos. Es que desagradecidos, hay mucho desagradecido, ¿verdad? Decía uno que era muy simpático, que era Lolo Montiel, que era un director general que tuvimos y que yo llevé al Deportivo, que era directivo también del Español donde yo estaba, ¿no? Y decía, ¿qué favor le habré hecho yo a este hijo de puta para hablar tan mal de mí? Pues es que lo resume muy bien.